Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hoy me siento como que no estoy vestido adecuadamente Tú. para nuestra audiencia. Es Bueno, que estoy en camisilla. Tú verificaste las reglas que había en la entrada. Bueno, no chequeaste- ¿Para entrar a mi propio apartamento? No, es que no estabas en Black Friday, no estabas haciendo las filitas allí. Ay, y me fui ¿Eso comodito. fue? Me fui ¿Eso comodito. Sí, pero Haciendo la fila pero con me, la- me dejaron entrar así. Estaba lloviendo. Sí, estaba lloviznando. Sí, más o menos. No te mojaste. Pues ¿saben por qué me puse una camisita? O camisilla, como le decimos aquí. Porque ese es el título del programita que tenemos hoy para ustedes. Como estamos con la cosa del shopping Porque eso que le- navideño, el programa de hoy se llama No puede entrar en camisilla. 2 puntitos. Una entrada a la historia del mall en Puerto Rico. ¿Viste? Anda, Vamos a hablar de los malls. ¿Y qué es eso? Y de los shopping centers. ya que eso va a estar candente esta próxima semana. Sí, se va a hacer el hogar de Pues- usted hasta, qué sé yo, hasta Reyes. Bueno, y de todo el año también, porque todas Sí, las porque este celebraciones. país, muchachos, aquí. Después vienen los reyes y después vienen los cumpleaños. Los corazones, Ah, sí, los corazones. la Pascua. Tú lo vas viendo cada... Eh. No se acaba algo y ya No, viene... no, ya tienes que comprar para la próxima. Lo ves en las góndolas. Sí. Y están los cumpleaños y las novias y los novios y las abuelas y las bodas y... Anyway, el mall no hay que convencer a nadie de nuestra audiencia que tiene un lugar importantísimo en la historia colectiva de los puertorriqueños y en la historia personal. Viene para coger fresco. Hay que ir para allá para coger fresco. No hacen así con la... O sea que cuando nos da la calocha. Sí, bueno. Es más que eso. Y Luis va a insistir en hablar también de una historia del consumo desde el siglo XIX quizás hasta el siglo XX y el XXI. Quizás. Yo voy a meter mi cuchara en la evolución arquitectónica de la tipología. Pero yo no hablo como los arquitectitos, señores. Aunque tengo el entrenamiento de un arquitecto, yo siempre miro estas cosas no necesariamente desde lo que la forma dice o no dice, sino desde las implicaciones conceptuales de decisiones compositivas y formales y disque estéticas. Algo podemos decir aquí con claridad, que es que nada en el mall existe sin que haya habido una batería de negociaciones, de pensamiento, de estudio, Ajá. de observaciones psicológicas de nuestro comportamiento. O sea, los malls son espacios altamente intervenidos por doctrinas de diseño y claro, son fábricas también de ideología, al igual que la familia que mencionamos en el programa anterior. Así que por ahí se va a ir la cosa. Se ha normalizado, el mall en Puerto Rico es una cultura, hay que decirlo. Sí. O sea, esto es... Sí. Yo creo que mucha gente sus primeras memorias es dentro de centros comerciales. El cumpleañito. Allá, ¿de verdad? La máquina de... Sí, en el área de juego. Bueno, yo sí tengo memoria de chamaquito. Que hay una diferencia Pero generacional. cercano a, qué sé yo, en el mall de Aguadilla, íbamos al Kmart y después íbamos para el cine. Íbamos a fastidiar en el Kmart y después íbamos para el cine. Sí, bueno, es que Jangueábamos por allí. a falta O sea, que de hay un ciudad, jangueo, el sí. mall viene a suplementar pues el déficit. Los puertorriqueños le impusieron el desparramo urbano norteamericano. Quiere decir que el centro urbano, la idea de una calle, la idea de manzanas y demás, eso se quedó en unos núcleos tradicionales, pero el resto del país vivió del desparrame de la cultura del auto y el shopping mall viene como una especie de facímil Sí. irrazonable de la ciudad que ya no tiene. Y por eso, pues, memorias de uno, de juego, de caminar de Kmart al otro sitio, se dan dentro de estos espacios que en su momento serían climatizados, originalmente no lo eran. Y nada, vamos a en medio del revolú de las ansiedades navideñas, creemos que es importante abordar ese aspecto y sacarlo, digamos, de la normalización para empezar a ver lo extraño que son estos sitios. Y cómo esas decisiones también hablan de cómo hemos cambiado los puertorriqueños, cómo la colonización y la colonia no es la misma de hace 100 y pico de años. Esa colonia también ha tenido sus evoluciones, hay unos patrones recurrentes, pero hay cosas que cambian. Y el consumo es una de esas áreas que está cargadita dentro del esquema colonial. O sea, parecería ser otro tema, pero el consumo, como tú me has dicho muchas veces, es como esa especie de lubricante de la violencia colonial. Sí. Como para dejarnos tranquilitos, tú sabes, pero por lo menos tenemos el mall, Luis, tú sabes. Puedo comprar el mismo televisor que el rico. Y bien grande, exacto, cada vez más barato. Lo cogí con deuda, pero... Exacto. Y claro, alguien podrá decir en la audiencia, ay, pero si yo no voy a los malls ya, yo todo lo compro en el site. Que eso es interesante, ¿eh? Eso es Eso es parte una de- realidad en algunos estados. Y de eso, bueno, y aquí también. Y de eso vamos a hablar también. Pero aquí todavía no han cerrado.
No. Ha cerrado tiendas. Porque tiene el mall suple un déficit simbólico en Puerto Rico. O sea, tiene una función que va más allá de simplemente comprar. Y eso y claro, las grandes compañías que dominan estas operaciones saben eso. Así que yo me atrevo a decir que así como los malls en Puerto Rico se pueden parecer a los de otros países y hay unos lenguajes recurrentes, hay unas cosas que son muy particulares de la cultura del shopping y de la arquitectura del shopping en Puerto Rico, que tiene que ver con ese rol simbólico que yo juegan. Pensando bien, Dale. la primera vez que, bueno, cuando yo fui a Connecticut, cuando eso fue en el 2016, 2017, sí. Eso fue tu... Ahí en agosto. Yo fui a un mall cerca de donde estaba quedándome viviendo, ¿verdad? Y lo que yo vi fue el Sears cerrando. Y yo, ¿qué es esto? Un Sears cerrando. Y no habían cerrado en Puerto Rico aún. Exacto. Mira. Y mira cuándo fue a cerrar. Los otros días fue que vino a cerrar el mall. Es cierto. Sears. Eso que cerró primero. Ve interesante porque hay ciertas cosas que en Puerto Rico se ven primero a nivel de las fracturas de las cuestiones económicas, ¿no? Como hemos dicho aquí, el 2005 se vio primero la debacle que va a pasar el 2008 en Estados Unidos. Pero fue al revés en el nivel de la cuestión del mall. Allá se vio primero. En Estados Unidos se fue primero el Sears. Cierto. Por lo menos en Connecticut, y aquí todavía no se había ido el Sears. O sea, que hay un... Sí, bueno, y las tiendas por departamento, que son un componente del mall y originalmente existieron también como una entidad en el siglo XIX como parte de la estructura de la ciudad. Las tiendas por departamentos vienen luchando contra crisis desde los 80, yo te diría. O sea, que ya los hábitos de consumo han ido cambiando. Pero nada, vamos a entrar en los temas, en los laberintos de esa historia. Hay dos libros que nos parece importante compartirlos con ustedes. Está el de Rubén Dávila Santiago del 2005, que es El Mall del Mundo al Paraíso, un libro interesantísimo que habla de la historia, pero hasta el 2005 ahora mismo uno tendría que decir, han pasado muchas cosas desde el 2005 ahora, estamos hablando de 20 años. Hay un segundo libro que está por salir, ese no ha salido, que es el del compañero Carlos Gilbe, que también aborda pues la presencia, o sea que ya está aceptadísimo que el mall es un tema, un objeto de investigación, es histórico ya, tiene una historia y toca tantos otros temas sobre la vida y la violencia colonial que pues hay que estudiarlo. Es un tema de análisis. Yo, disclaimer completo, mi tesis de maestría en la Universidad de Princeton giró en torno a los centros comerciales. O sea, tenía todo un planteamiento teórico en ese momento y una intervención a uno de los más famosos centros comerciales de Puerto Rico. No le voy a dar el anuncio aquí. El centro de todo. El centro de todo. Total, si vamos a terminar hablando de él, ¿cómo no hablar de ese centro? Pero, o sea, que tengo una fascinación con el centro comercial, porque creo que yo nací en 1966 y mi evolución de niño, adolescente a joven adulto coincidió, digamos, con una evolución extraordinaria en esta tipología. ¿Eso es la Guerra Fría? Sí, yo soy nene de la Guerra Fría. Y ese Sears que tú mencionas, el Sears de mi memoria es el que eventualmente fue la autoridad de comunicaciones, antes de que lo demolieran, en la Muñoz Rivera, cerca, digamos, de la zona de... O sea, que primero lo incluyeron de donde está la Piñero ahora. Primero lo incluyeron en la ciudad. Era parte de un edificio. Era una tienda por departamento. Originalmente en Puerto Rico existía como por catálogos, originalmente. Y tenía un elemento aspiracional, ese Sears de los catálogos. Llegó a tener sedes en edificios en distintos centros urbanos. Creo que en el Viejo San Juan tuvo su pequeña sede. Pero ese gran edificio de la Muñoz Rivera, que era precioso, debo decir, muchas personas, digamos, de mi generación X, tienen memorias de ese edificio antes de que abriera Sears en Plaza Las Américas. En la segunda expansión de Plaza Las Américas, que fue a finales de los 70. Tenía 3 pisos, yo creo. El Sears ese. El JCPenney. Bueno, tenía un sótano, y que el sótano creo que tenía la juguetería. No sé si mi memoria me falla aquí. Y tenía también el piso terrero y tenía una segunda planta. O sea que 3 plantas. Y tenía muebles y todo. Ese es el que tú estás diciendo de la Muñoz Rivera. Sí, que fue demolido. No, pero eso es otra cosa. No. Yo digo en Plaza. Bueno, en Plaza lo que tenía pasa es 2 pisos. Pero ellos en Plaza crearon, o sea, siempre tuvo el taller de mecánica, que era una estructura aparte. Sí. En Plaza también replicaron eso, que la están demoliendo, de hecho, esa estructura, o la demolieron ya. Sí, eso la demolieron. Sí. Eso ya no está. Y lo de Home Center, eso era un piso de... Eso fue lo último que se fue. Y ese era el último piso de la Muñoz Rivera. Aquí estamos rememorando, señores, como para calentando motores. Pero
3 temas. En todos los programas estamos tratando de organizarnos alrededor de 3, no 3 temas, pero 3 categorías. Lo primero, vamos a hablar de los orígenes decimonónicos, o sea, en el siglo XIX, de los conceptos de lo que hoy llamaríamos el mall o el shopping center, y entenderlo como parte de una lógica colonial. O sea, el mall era una vitrina de los tesoros del extractivismo colonial, y a la vez de vitrina era un instrumento ideológico. Bueno, y lo sigue siendo, tú dices. Pero esto tiene sus raíces en el siglo XIX. Claro, claro. Y aquí pues vamos a hablar de las audiencias deslumbradas y demás. Hay muchas cosas que decir ahí. Segundo gran tema o categoría que vamos a discutir hoy vamos a entrar entonces en el plano criollo de los 1950 al presente. Digamos que de la posguerra, cuando ya empiezan a aparecer esos moles en Puerto Rico. Y la tercera categoría, vamos a hablar del backstage de los moles, porque si nos quedamos en el lado del consumidor y el deslumbramiento del consumidor, nos olvidamos que el mall opera con una infraestructura oculta de trabajo y de explotación. Vamos a hablar claro, como el resto de las economías capitalistas, no nos engañemos. Y aquí tenemos, nunca trabajé en un centro comercial, en un mall. Muchos puertorriqueños han trabajado y trabajan en el mall. El compañero tiene historias desde adentro y queremos que nos comparta algo de sus románticas postales. Esto es parte de un libro sociológico que estás escribiendo. El proceso. Sí, testimonios de Belalba. Para que citen. Sí, pero es que la verdad... Que nos roban las ideas. O sea, no. Adiós, cara. Sí, pero también es una cuestión, un relato personal de alguien que trabajó ahí adentro, ¿no? Y eso es un testimonio importante. Claro. No, y hay que hablar de eso. Yo trabajé 9 años. Mi madre, ¿y no tienen un doctorado? 9 años. 9 años en molification. Entre los bachilleratos y la maestría. Después me dieron una beca en la maestría y de nuevo volví a tocar. Wow, yo no fui al centro de todo. Como, wow, yo no toqué a plaza como 4 años corridos. No volvía a tocar plaza. A ese nivel de desprecio y de cosa que me daba. Traumado. ¿Ustedes ven? Pues vamos a dejar ese trauma para el final. Y yo creo que es importante. Ustedes saben que en este programa, aparte de los temas conceptuales y demás, nos gusta siempre traer historias personales. Porque pues yo creo que el conocimiento se construye también desde adentro de la experiencia misma. Y tanto el compañero como Bajeza aquí, servidor suyo, creemos en traer lo personal también y problematizarlo aquí frente a ustedes. Pues vamos a la primera categoría, los orígenes decimonónicos o del siglo XIX del mall y los conceptos del consumo que se estaban organizando a través de esta idea. Yo digo que esos primeros centros comerciales, es más, no vamos a llamarle así, la palabra sería un anacronismo, hay que traer a la ingeniería, particularmente, una disciplina que se inventa a principios del siglo XIX como parte de las expansiones napoleónicas, que básicamente era una disciplina que le daba las estrategias compositivas y el conocimiento técnico material que diríamos que los arquitectos estarían manejando, aunque no de forma oficial, digamos, con una pedagogía organizada, pero fue una forma de sistematizar un modo de enseñar a una persona a diseñar y construir, pero sin, digamos, las contemplaciones estéticas que distraían quizás del propósito militar que requiere eficiencia, rapidez y una relación mucho más directa a la tecnología o menos antagonista que la que tenían quizás los arquitectos entonces, esto es principios del siglo XIX, cuando miraban a la tecnología, no sabían cómo hacer compatibles los nuevos materiales y las nuevas tecnologías estructurales con la historia de la arquitectura y la historia del arte. ¿Qué pasa? Los ingenieros dieron ahí, tú sabes, un gol importante y la industrialización estimuló la invención o el uso de nuevas tecnologías de materiales y de construcción. Aquí el acero y el cristal fueron esenciales. Y esto es un poco qué vino primero, si la gallina o el huevo. O sea, porque tenemos acero y cristal en producción industrial, en cantidades industriales, es que podemos ahora interiorizar calles para que calles comerciales, para que la gente pudiera comprar aunque lloviera, aunque hiciera frío, y después vendrían los sistemas mecánicos de climas artificiales, o al revés. O sea, la misma revolución industrial le pone una presión enorme a los hábitos de consumo porque la máquina sigue produciendo y para que ese aparato se retroalimente en riqueza y explotación, tiene que tener una actividad de consumo a una cierta velocidad. Y si la lluvia interfiere con los hábitos de consumo, pues estamos jodidos. Así que la primera idea, digamos, del mall que conocemos hoy en día
viene con la interiorización de calles, algunas existentes, con techos de acero y cristal. Eventualmente habría manzanas enteras, edificios construidos con calles disque interiorizadas. Entonces, ese mall original del siglo XIX tiene todavía una relación con la calle y con la ciudad. No es esa estructura aislada en el medio de la autopista ya que conocemos hoy en día. Digamos, todavía había una negociación con la ciudad que conocemos. O sea, y la gente vivía en proximidad a estas estructuras y digamos que eran una continuación de lo que eran los hábitos de consumo del siglo XIX. Claro, el mall en esta época era un ejercicio ciudadano, o sea, nunca fue inocente. Y después llegaron las tiendas por departamento, que es lo mismo. Las tiendas por departamento se organizan alrededor de un atrio, techado con acero y cristal, o sea, interiorizado con una luz natural, entre comillas, filtrada, pero ya es la idea de crear un ambiente segregado de la calle, espectacular, y unas audiencias que tienen que ser impresionadas también por el colorido, el uso del cristal, los reflejos, el display de las mercancías, se convirtió en un tema importante del siglo XIX, pero lo que estamos viendo aquí, aparte de ser una vitrina de los tesoros de la colonización y del extractivismo y las cosas exóticas que podían traer de todas partes del mundo, estamos viendo también un ejercicio de entrenar a los ciudadanos. O sea, era una forma de desde el consumo, entrenarte, digamos, en los deberes del ciudadano. O sea, que el mall, digamos, estas arquitecturas de las tiendas por departamento y de los arcades, que era como le llamaban a estas calles techadas comerciales, es una arquitectura vinculada a la nación-estado. Era una forma de aprender a ser ciudadano también a través de los hábitos y las prácticas urbanas de consumo. O sea, que no era un consumo, ay, mira, o sea, sí, era una forma de distracción, pero para nada inocente. O sea, ¿cómo tú lo ves? Ese es el siglo XIX. ¿Y qué eran las tiendas que tenían para ese tiempo? Te pregunto. ¿Sabes? Porque mi imagen, lo que yo tengo, no sé, yo he ido a pueblos antiguos en Inglaterra, he ido a Francia. He tenido el privilegio de ir a esos lugares y ver todavía los shops, ¿no? La lógica de los shops. Eso que estás diciendo que empezaron a cerrar, a ponerle techo a lo que eran las calles de donde habían los mercados y los shops. Bien inicialmente, pero después diseñaron edificios para que imitaran esa lógica. O sea, ya eran manzanas completas. Pero eso todavía tú lo ves. De hecho, cuando vas a los outlets... Bueno. Los outlets tienen tú ves que tienen las sombrillitas estas al frente de las entradas. Y lo vas a ver en el de Barceloneta. Y lo vas a ver en el de Canóvana. Que tienen adentro del mall... Todavía tiene la sombrillas, como dice, como el Ben Visor, tú sabes. Bueno, y las plantas... Para que cuando entres a la tienda todavía tienes Y tiene los elementos del mobiliario urbano del siglo XIX. O sea, el mall, aún el contemporáneo que conocemos, tiene unas deudas con el siglo XIX. O sea, recuerden que la idea del mobiliario urbano, como lo conocemos hoy en día, farolas, bancos y demás, fue un invento de mediados del siglo XIX, básicamente, que es parte del boulevard. O sea, la calle tan y tan ancha, amueblada, que es para que no pudieran construir barricadas en caso de disturbios políticos, porque el siglo XIX en Francia fue un siglo de mucha agitación política. Entonces, pues, ese es el invento importante de Haussmann, de calles, avenidas anchas, interconectadas. Es un apellido alemán. Sí, pero ese fue el alcalde urbanista que realmente se inventa esto y era una medida estética, o sea, lo consumimos como, ay, qué lindo, el Belle Époque, pero realmente era una herramienta, aunque era estético, mobiliario urbano para sistematizar la ciudad, para que las burguesías sintieran que las ciudades eran seguras y que el lumpenato no se iba a meter con tus hábitos elitistas de consumo, pero la realidad era para que la policía pudiera moverse rápidamente a través de esas avenidas anchas y que la gente no pudiera construir barricadas con muebles porque la calle era tan ancha y el mobiliario urbano hasta cierto punto se convertía en un obstáculo, un inconveniente adicional. O sea, que hay unas historias, o sea, el mall, la vigilancia, por eso el título del programa de hoy, no puedes entrar con camisilla, que era una de las notas que decían las instrucciones de vestimenta de Plaza Las Américas en los 80, para que los muchachos de Nemesio Canales, los cacos, no entraran a plaza y hubiera una especie de razón legal para excluirlo. O sea, obviamente yo entré en camisilla en Plaza Las Américas en esa época, por lo cual era una norma que la aplicaban de forma discriminada. O sea, el mall, el consumo se nos vende como un espacio democrático, de participación, de apertura, pero realmente es un espacio de control, de disciplinación, de entrenamiento en lealtades ciudadanas y políticas hasta cierto punto, y es ante todo una fábrica de exclusión. O sea, y en Puerto Rico hemos escuchado personas que dicen, me encanta ir al mall porque no hay cafres. O sea, o este mall no voy porque este mall está lleno de cafres, entre comillas, ¿no? O sea que
es una historia siniestra. En medio de lo deslumbrante de estos interiores, hay, como toda práctica capitalista, hay una oscuridad escondida. O sea, y hay unos backstage, que por eso los vamos a tratar hacia final del programa de hoy. Entonces, es interesante porque sí, la industrialización trajo o sea, la industrialización no se puede apartar de los procesos coloniales. O sea, la materia prima para el aparato industrial requiere de ir. La materia prima no estaba en Europa, básicamente. Quizás en la capacidad artesanal sobre esa materia sí la estaba, pero esa materia prima estaba en otros sitios. Entonces, el mall hasta cierto punto, uno de las cosas, o los primeros indicios de lo que después sería el mall, una de las primeras cosas que trae es deslumbrarnos con los tesoros del imperialismo o de los imperialismos y hacernos casi que cómplices a través del deseo de ese fulgor del saqueo imperialista, pero a la misma vez, o sea, es una forma de disimular y de esconder toda la violencia. O sea, que está contenida. Fíjate, yo veo eso pensando como te dije al principio, yo lo empecé a mirar como que estos lugares que eran los shops, y en ese lugar había muchos artesanos realmente, ¿no? También se trabajaba el zapato, tú lo veías en el proceso, todavía el lugar era el lugar donde se hacía la materia, era el lugar donde se cosía, te tomaban las medidas. Eso se quitó y se llevó afuera, ¿no? Entonces ya te daban el producto. Cuando vas a ver el mall contemporáneo... Sí, ya tú no ves la ejecución. Tú no ves la ejecución. Eso es cierto. Ya el producto está hecho. No vas a ver el artesano, no vas a ver el que creó la materia, sino ya tú vas a ver a alguien que te va a vender el producto. Y eso es interesante. En Sydney, tradición imperialista británica, una de los arcades más importantes es el Queen Victoria Gallery. Y está reconstruida básicamente al detalle como era en el siglo XIX. Entonces, originalmente tendría lo que tú estás diciendo, los shops con empleados haciendo cosas, ya no los tiene, obviamente. Se reproduce la lógica de esa calle interior con mobiliario urbano. O sea, que fíjate que sí, se mantiene el simulacro de ciudad adentro en cuanto a una ciudad de contemplación y de buenos modales, pero se oculta el esfuerzo humano incluso que tú veías en los shops. Eso no está allí. Ya la mercancía está terminada. Y de hecho, hay hasta una especie de neurosis de que no se note eso. Cuando hay servicios de sastrería o de ajuste, es un rótulo discreto que no se ve mucho. Te mandan para la parte en la parte de atrás. Te mandan para la parte de atrás a bregar con ellos, a limpiarlo, a ponerle... Eso después vamos a hablar. Sí, no, vamos a entrar ahí, que tiene experiencia. Pero tú me irás a ver... No, me parece interesante, ¿no? Y tiene sentido lo que me estás comentando en el asunto de que básicamente es una dislocación de la ciudad, lo que es el desarrollo del mall, porque... para los efectos, muchos de estos lugares, ¿no? Los artesanos se organizaban, eran también trabajadores. Sí. Entonces esas personas se encontraban en medio de esa carretera que te lleva a todos los mercados y todos los espacios de trabajo. Y te podías conseguir con alguna manifestación, te podías conseguir con alguna organización, con alguna protesta en el proceso, a pesar de que tú estás, ¿no? En el espacio del lugar donde trabaja y transcurre la mayoría de la gente que consume. Y además de eso, ¿no? Creo que pues muchas de las cosas se hacían propiamente en el lugar, que después viene lo que tenemos ahora. Y es que hay dos fuerzas, bueno, hay varias, pero hay dos fuerzas importantes en el siglo XIX, la ciudad del siglo XIX europea. Recuerden que estoy hablando desde una perspectiva eurocéntrica, no es porque realmente es lo que nos aplica. Y estas ideas se construyeron en esas economías culturales. Sí. Muchas de las cosas. Pero hay una fuerza del siglo XIX que es, digamos, reconciliar la nueva escala de la industrialización, los nuevos tamaños. Básicamente, la invención de la máquina permitió que en menos tiempo se produzcan más cosas. Así que eso es una compresión del tiempo y una expansión en el espacio. Esa expansión requirió almacenes más grandes, calles más anchas, métodos de circulación de materiales, de vehículos eventualmente, porque pues ese aparato industrial que está pidiendo más y más materia prima y más producción, tiene que de alguna manera salir, circular y verse. Así que hay una parte de la ciudad del siglo XIX que crece tratando de enmendar las ciudades anteriores con ensanches o con intervenciones, demoliciones masivas para tratar de acomodar los nuevos tamaños de la industrialización. Entonces, esa es una fuerza. Hay una primera fuerza. Hay una segunda fuerza que es disimular la violencia de la industrialización. Entonces, lo que Luis está diciendo, una ciudad tradicional previo digamos, a la industrialización de mediados del siglo XVIII, pero que tuvo su apogeo en el XIX, tú veías el esfuerzo humano y físico de la producción de comida, en la producción de cosas. De hecho, había barrios de carnicería
fechorías que se describen en novelas de esa época, el sucio, o sea, y el problema que había cuando empiezan a sobrepoblarse las ciudades, porque la gente empieza a gravitar a las ciudades, el balance campo-ciudad se pierde y la ciudad empieza a ser un magneto. Ahí vienen los arrabales, entre comillas, viene el miedo de las burguesías tempranas a ver esa gente rara en la ciudad y a esconder el esfuerzo y la violencia requerida para producir cosas, incluyendo comida, de la mirada burguesa que quiere ser deleitada, ¿verdad? Belle Époque, que todo se vea bonito, que la vida sea una vida de contemplación y belleza, básicamente, y esconder pues el esfuerzo y la violencia detrás de eso. O sea que ya la ciudad del siglo XIX empieza ya a predicar la idea de un backstage que no se supone que se vea. Es muy interesante porque, miro, pensando en lo que estás comentando, me recuerdo ir a Alemania, entonces están los mercados de frutas y de vegetales y eso. Entonces, veo eso y yo dije, pues vamos a ver cómo es, ¿verdad? Pero tú veías que todavía estaba todo prehecho, ya no estaban los animales, no estaban no estaban ni las vísceras, o sea, porque estuvieran limpias y en vitrina. Pero si miras a ver, ¿no? Mucho en Latinoamérica, en China, en otros, tú vas a ver los animales vivos. O sea, que Europa en sí también eliminó esa cuestión de la propia, el asesinar los animales al frente tuyo, matarlos, ¿no? Para que tú puedas consumirlos. Ya todo está prehecho, premuerto y lo vemos en el mercado, lo vas a ver en el mercado de Río Piedra, ¿verdad? Si, por ejemplo, ya la carne vas a carnicero, no vas a ver la vaca. Tú no vas a decir, dame esa vaca, dame ese ternerito, mátalo ahí mismo, filetealo. Y yo recuerdo, está ya todo fileteado. Y yo recuerdo en la plaza de mercado de Río Piedra y con mi así, papá, vivo. bueno, había, gallinas por tú lo podías menos comprar la gallina. Ah, pues, ¿ves? Y el conejo. Oh, ¿ves? Pero ya tú no ves eso. No. Ahora tú sabes que se eliminaron hasta ciertos procesos de cuestión de los alimentos, ¿no? Y lo que ocurrió, o sea, el desarrollo de las ideas de lo que llamamos la ciudad moderna, la que sería protagonista del siglo XX, el germen de esa ciudad ya empieza a ocurrir en el siglo XIX cuando se empiezan a demonizar los backstage o las violencias ocultas. O sea, empieza a popularizarse la idea, no, en una buena ciudad, el sucio, lo feo, lo práctico tiene que ser de alguna manera escondido del lugar de la vivienda, del lugar del consumo. Entonces empezamos a dividir las funciones que en una ciudad tradicional estaban integradas, aún las metrópolis del siglo XIX, había una integración. Empezamos a demonizar esa integración, incluyendo las integraciones de clases también, para empezar a vender una ciudad donde la universidad está en un sitio, el lugar del trabajo está en otro y la vivienda está en otro. Quiere decir que las mansiones del tugurio de nuestros días, con sus 4 carros allí que no caben en la marquesina, esa idea de que usted vive en un lugar y trabaja en otro y tiene que coger un tapón de 2 horas, eso empezó en una demonización del siglo XIX de las integraciones y que se veían, esa integración se demonizaba, se veía como que era una fricción indeseable y que ese sucio y esas fricciones entre funciones que no eran compatibles había que eliminarlas. Todavía yo escucho puertorriqueños que dicen, ay, es que eso genera tanto ruido, eso no debe estar aquí, qué sé yo, y claro, yo puedo entender que una producción industrial al lado de su casa a las 6 de la mañana es un desastre, pero fíjense cómo es todos estos inconvenientes que son tanto reales como imaginarios. O sea, se inventan a raíz de las transformaciones dramáticas y aceleradas, esto fue bien rápido, de la Revolución Industrial, que no fue un proceso uniforme, de hecho. O sea, si nos movemos a Puerto Rico, nuestra industrialización fue un poco más tarde, como todo. O sea, hay una historia colonial distinta, pero lo que no ha cambiado de esto que estamos diciendo es que el mall en Puerto Rico y el consumo como categoría era un espacio politizado. Era un espacio que compensaba déficit económicos, déficits sociales, déficits políticos en medio de un proyecto colonial. Así que el mall a los puertorriqueños nos ponía en cintura hasta cierto punto. Desde el deleite, desde el deslumbramiento, pero tiene una función de ponernos en cintura. Sí. O sea, es un lubricante, digamos, para hacer más digerible la violencia colonial. Yo creo que esa fue una de las grandes conquistas de Estados Unidos sobre la vida del ser puertorriqueño y puertorriqueña en la isla. Si miras a ver, básicamente no, ahí donde está la gran subordinación de Puerto Rico, porque casi toda la producción de las cosas que se hacen en esos lugares no las hacemos aquí, ya todo es externo, es de otro lugar, viene desde los botes, desde las navieras. Dejamos de ser productores, entonces se nos medía el éxito ciudadano o la lealtad en la capacidad de consumo hasta el día de hoy. Sí, y lo es. Hasta el día de hoy. Es un lugar que mantiene a las personas, ¿no? De cierta manera captivas en que hay cierta libertad
alrededor de este proceso de poder ser un ciudadano, porque consumes, puedes entrar en deuda, puedes, en cierta manera, ¿no? Tener lo mismo que el rico, tener lo mismo que la clase media, a pesar de los medios pueden ser diferentes, ¿no? Pues, posiblemente tienes que trabajar muchísimo más para comprar un televisor o meterte en una deuda brutal y terminas pagando el doble casi de lo que le cobró. El consumo en Puerto Rico se organiza alrededor del proyecto de construir una clase media, que era básicamente el triunfo, digamos, de Estados Unidos sobre Puerto Rico contra España y la caracterización de Europa como una sociedad de clases sociales y de desigualdad. O sea, la idea era que Estados Unidos iban a traer una especie de igualdad social desde el imaginario de la clase media. Y eso al día de hoy, o sea, sigue vivo. O sea, yo te diría que aunque haya polarización económica en Puerto Rico, cada vez más, la imaginación social del país sigue siendo clase mediera a muchos niveles. Sí, pero realmente es la capacidad de endeudarte. Que es lo que te he dicho, ¿no? Que realmente... Esa es la adultez casi. La lógica clase mediera es tu capacidad de estar endeudado, de tener más de 2 tarjetas de crédito y unas deudas de estudiantiles y unas deudas de hipoteca. Entonces ya entraste a ser un ciudadano dentro de la colonia vinculado a las lógicas estadounidenses de consumo y de ser sujeto. Y eso explica unas diferencias biográficas aquí. O sea, fíjense que entre Luis y yo, Belalba y Bajesa, él habla de la experiencia de haber tenido que trabajar esos 9 años mientras era estudiante. O sea, yo no vengo de padres ricos, yo soy de la misma clase media, pero los costos de la universidad en ese momento dado, el costo de vida de Puerto Rico y la relación a los salarios permitía que yo pudiera estudiar sin necesariamente tener que trabajar con un trabajo a tiempo completo. O sea, yo trabajaba porque quería ganar experiencia, porque me gustaba el teatro y en algún momento trabajé en teatro en mi primer año de estudiar arquitectura porque quería tener esa experiencia, pero no era una obligación económica. Fíjate que eso ya no... En esos 20 años de diferencia entre tú y yo, y ahora más todavía yo diría, o sea, en los que tienen 20 años menos que tú, Belalba, sabes que eso sí que tienen que tener hasta 2 trabajos muchas veces. Sí, porque no da. O sea, quiere decir que ya tú entras en el esquema de la deuda cada vez más temprano. O sea, yo no era un joven adulto con deuda. O sea, yo vengo a conocer la deuda como concepto mucho más tarde en mi vida. O sea, yo escuchaba de gente que tenían préstamos y demás, sobre todo las personas que eran de municipios lejos de Río Piedras, que tenían que trasladarse acá. Ahí había una imposición económica terrible. Y sabía de muchachos que usaban la beca para poderse costear una vida, ¿sabes? Sí. Y se iban los fines de semana a los municipios donde vivían sus padres y demás. Pero los que vivíamos, los que éramos metropolitanos y teníamos la proximidad de los campus, acá pues no teníamos esa presión económica necesariamente. Eso ha cambiado. Sí. O sea, y eso es una realidad que por eso tú tienes una experiencia del mall, yo creo que distinta a la que puedo tener yo. Y no es porque hay una diferencia de clase aquí, es porque el país se le ha hecho más difícil a la clase media existir. O sea, y de eso hablaremos. Pues vamos a entrar a Puerto Rico ya, Luis. Yo empezaría en la posguerra. O sea, igual me puedes regañar, pero quiero brincar los primeros 50 años del siglo XX. Me atrevería a decir que en esas fotos históricas que vemos de Puerto Rico hasta 1950, uno todavía podía ver el shop que tú estás hablando, el taller, la calle comercial de los municipios con diversidad de usos comerciales, residenciales e institucionales y con producción en centros urbanos, o sea, donde tú la veías, o sea, era visible. Ya después de los 1950 se introduce, o sea, el auto ya empieza a tener en Puerto Rico una presencia singular. Con el auto no solo es el aparato auto 4 gomas, es las carreteras también, bajo los criterios ingenieriles norteamericanos, con toda esa gran operación de expansión urbanística dirigida al auto, que ahí empieza también paulatinamente la invención de una clase media que va a vivir en suburbios, con urbanizaciones. Tendrías a Puerto Nuevo ya desde los años 40, Roosevelt la tuviste antes, en los años 30, en los 50 y 60 se dispara básicamente la suburbanización del país. Y el mall o el shopping center, antes que el mall, aparece dentro de esa especie de optimismo de la posguerra que vinculaba la casa, el shopping mall y el automóvil a todo un imaginario de futuro y de calidad. O sea, es bien interesante que esos primeros shopping centers, y el primero era el San José Shopping Center. Ahí hubo un Velasco, creo que uno de los primeros Velasco. El primer Velasco creo que era de Arecibo. Tiene nombre de santo. Pero ese era al lado de la urbanización El Paraíso, en Cupey. Eso es
Esa zona ha cambiado mucho, pero es Ese era el Río Piedras antes, ¿no? es Río Esa Piedras. Eso ya la 65 Infantería comenzaría Ujú. un poco después. Y para ese tiempo todavía era el pueblo de Río Piedras. Era el pueblo de Río Piedra. Y ese shopping, y esos primeros shopping, en Bayamón también hubo primeros experimentos de shopping center. Fíjense que no es el interiorizado que conocemos, es la galería frontal que da hacia un estacionamiento. Era cuadrado. Era como, si fuera a usar lenguaje de historia de la arquitectura, era una estoa. La estoa es una tipología de la Grecia antigua, del ágora, que básicamente tienes un pasillo central con columnas, un pasillo frontal con columnas, y tienes una batería de comercios. Y esos comercios pueden tener talleres en la parte de atrás, más o menos vistos, ocultos, pero esa es como la tipología comercial así importante en la historia de la arquitectura en Occidente. Después ha habido otras variaciones. Porque era una línea realmente. Una línea. Y claro, No es como el shopping center ahora, que casi todos son cuadrados y el parking en el medio. Si tú vas a pueblos fuera de San Juan. Estás pensando si en Bayamón sobre todo he visto esa tipología. No, era una línea. A lo que voy es que ese estacionamiento era parte de la fachada del mall. ¿Por qué? Porque el ver la abundancia de automóviles estrambóticos y demás, eso ya era una especie de rótulo de abundancia y prosperidad. Entonces, lo que uno puede decir, uy, ese parking tan feo, no, ese parking feo no era feo. Ese parking sin árboles ni nada, porque esa no era la costumbre tampoco. Esa especie de descampado lleno de autos era un síntoma del éxito del país, de que habíamos entrado en una economía exitosa de posguerra. Eso, bueno, piensa en el muñozismo también y toda la promesa de Lela y todo eso. Quiere decir que esos primeros shopping centers tenían esa cualidad. El San José estaba más o menos donde está la estación de Coupey del tren urbano. Y esa zona era como un espacio medio triangular. Todavía está la carretera vieja detrás. De hecho, ahora mismo es como un descampado. O sea, hay unas demoliciones. Hay unos shopping centers por ahí. Está la Ana Geméndez. Sí, pero esos llegaron después, esos son de los 70, porque yo me crié un poco en la zona entre Río Piedras y Trujillo Alto, o sea que atrechábamos mucho por Coupé. Coupé era parte, digamos, de mi memoria, y ese San José yo lo recuerdo. De hecho, yo recuerdo el Velasco que había allí en un momento dado, si mi memoria no me falla. Uno de la tienda Velasco, que era una tienda por departamento. Luis a lo mejor no sabe de qué yo estoy hablando. Repito. Era el nombre, nunca. Era una tienda Velasco era de traje y de pendeja. Era una tienda por departamento, pero de artículos caros. Absolutamente aspiracional. González Padín estaba más orientado a una clase media alta. Velasco era, digamos, la tienda chic cara de Puerto Rico. Los Brook Brothers para... Yo no recuerdo las marcas de Velasco. Yo no tenía capitales para comprar en Velasco. Yo nunca compré nada en Velasco. Pero era una... Sí, era una tienda bien old school en el sentido que tenía... Sí, entraba y en la de Plaza Las Américas entré. Hubo una en Plaza Carolina que no duró mucho, que fue la más cara que montan, y ahí empezó el fracaso de esa cadena, porque a alguien se le ocurrió que en Plaza Carolina tú podías poner una tienda de lujo como Velasco y aquello no tenía clientela, básicamente. O sea, y se gastaron un montón de chavos en los cristales y el agua y qué sé yo y demás. Velasco era oscuro en el sentido de que, y esto habla un poco del backstage de los centros comerciales y de los malls, o sea, la relación del vendedor al cliente, tenía mucho de los guiones estos de buenos modales y de conocimiento. Entonces estas personas se convertían... Cogían las medidas y todo. Sí, y trabajaban por décadas allí. O sea, estas personas, tú ibas directamente a donde ellos. O sea, todavía se apostaba a la figura del individuo, un individuo que había sido entrenado como vendedor en replicar un poco los ademanes aspiracionales, o sea, que de la burguesía. O sea, y esto es Puerto Rico siglo XX. Bueno, era el mayordomo en el mall. Es similar a ese concepto, básicamente. La lógica de un sirviente interno. Y es un concepto del siglo XIX. Y que todavía toda la lógica del trabajador en el mall tiene una lógica del sirviente. Sí, no, para bien o para Eso mal. Es lo que servicio, sirviente. Y hay tensiones en esa relación. Incluso yo lo veo contemporáneamente. Hay profiling también. O sea, de hecho, hay profiling desde la entrada misma del mall. Te puedo decir que todavía en JCPenney hay una persona que te toma las medidas para los trajes. O sea, que todavía aguantan, pero claro, es una compañía estadounidense. Está hablando de una compañía como el Butler. Puertorriqueña. Sí, es el Butler. Entonces, es interesante cuando vienen estos primeros shopping malls o shopping centers, ya el lenguaje empieza a evolucionar. Cuando hablamos del mall en Puerto Rico, en términos contemporáneos, habría que hablar ya del concepto de interiorización.
que es un concepto que ya vino de Estados Unidos y demás, pero como dije, el origen de esa interiorización, de crear un interior excluido de lo que pasa en la calle, que tú no veas ni la lluvia ni la luz, esos primeros moles interiorizados, y ahí Plaza Las Américas llega, esos primeros moles, la intención es que el exterior luzca anticlimático, incluso hasta desagradable. Es decir, que eran cajas con muy poca decoración, y es el deslumbramiento del interior lo que tiene que de alguna manera hablarte de la vida y del exceso. Entonces, esos interiores, con muchísimo cuidado, se aseguraban de que tú no tuvieras conciencia del cambio de las horas del día para que te quedaras ahí en una especie de presente continuo. Yep. Ese era el mall, los primeros malls, digamos, ya interiorizados. El aire acondicionado en el trópico es esencial para esa fantasía de lugar mejorado, aspiracional. Y el parking o el estacionamiento de esos primeros malls, incluyendo Plaza Las Américas, era un espacio desagradable intencionalmente. Todavía lo es. Bueno, en ciertos malls han bregado con eso mejor. Plaza lo que tiene es una colección de empates. El último que hizo fue un multipiso, que es un lugar hostil. Y sí, ¿no? Y peligroso. Sí. Y siempre ha habido como una especie de censura mediática de que si hay robos y demás, no llegaran muchas de esas noticias a la prensa. Bendito. Eso puede ser un urban legend, pero yo me lo creo. Conociendo Sí. cómo es el payoleo en Puerto Rico. Sí. Y es un lugar, de hecho, hay el parking en Puerto Rico empieza a sentirse en los malls como un lugar de ansiedad. Yo te diría como desde mediados de los 70, que es cuando empieza la narrativa de un país donde ya la calle era un lugar hostil. Ya había peligro, ya había tensión social, ya había maleantes. Es que lo hubo. Y Pero eso ahí mediados de los 70. Ahí donde entra todo ese periodo de persecuciones. Yo te lo comenté entre medio antes de estar aquí grabando que hubo explosiones en tiendas de los grupos independentistas, socialistas independentistas, que creían que eso era parte del proyecto colonial y que debían la gente de no ir a consumir en el mall. Interesante. O sea, que hubo una confrontación al mall como una extensión del colonialismo, ¿no? Y que claramente podría argumentarse que estaban en todo lo correcto, ¿no? Tenían todos los sentidos y no atacaban cuando estaban las personas. Era como que en ese periodo de cierre y de apertura que se llegaron a poner bombas a lugares de los moles. O sea, que había una Eso es especie de parte de la ética de no historia. afectar a los trabajadores. Claro, porque era una lógica de organizar a los trabajadores para lugares de explotación. O sea, Y eso te daba esa narrativa. Eso es interesante, Belalba, porque en la primera versión de Plaza, hasta muchos años después, regulaba el tipo de actividad de la calle que permitía que ocurriera en el interior. O sea, aquí vamos a empezar a hablar ahora de una lenta evolución del mall. De ser ese mall interiorizado, que en los 1970, la segunda remodelación de Plaza, se convirtió en un mall oscuro intencionalmente. Techos en un marrón oscuro que creaban la ilusión de que estabas en una especie de noche. Las tiendas entonces con sus fachadas sugiriendo una calle. La luminosidad de esas fachadas entonces brillaba aún más con la oscuridad de ese pasillo de Plaza. Ese primer mall todavía regulaba, aún en su segunda expansión en el 1977, 78, 79, por ahí fue que ocurre. El primer mall fue el del 68. Fue como a los 10 años que Plaza decide remodelarlo y crecer hacia unos lados. Ahí que llega la fuente famosa, como en el 78 por ahí. Ese mall todavía no dejaba manifestaciones públicas adentro. O sea, el simulacro de ciudad implicaba que había unas cosas de la ciudad que tú no ibas a permitir adentro. Y ahí están las regulaciones de vestimenta también. O sea, sigue siendo el clasismo del siglo XIX, sigue apareciendo aún en esa versión de Plaza. ¿Qué pasa? Es la tercera remodelación de Plaza, la que ocurre a finales de los 90 y de los 2000, donde vemos el cambio. O sea, la mutación, digamos, más radical de la tipología. Ya el estacionamiento garaje apareció en el 78, 79, que ese es uno de los primeros. O sea, que la presión del auto empezó también, ya Plaza no se llegaba desde la Roosevelt nada más, empieza la presión de que como mall regional, ¿verdad? La reina madre de toda una región, tiene que poderse llegar desde muchos lados. Entonces empiezan a aparecer los garajes de estacionamiento anticlimáticos, pero Plaza se da cuenta que esa vista de ese parking lleno, que era como símbolo del éxito de la colonia, ya no era sexy necesariamente. Entonces empiezan a jardinarlo, empiezan a decorar los exteriores, ahí aparecen las molduras monumentales, las tiendas, piensen en el Penny cuando se amplía hacia ese lado. O sea, toda la última remodelación de Plaza, o sea, la de principios de los 2000 y demás, que crea un montón de cosas extrañísimas, un circuito de lujo que no funcionó. Empezaron a irse las tiendas imanes en Plaza Las Américas, lo que llaman los magnets, así que tuvo que sobrevivir
más o menos con franquicia. Plaza ahora mismo es un desastre porque la idea original ha evolucionado. ¿Qué tiendas eran esas? Bueno, originalmente ¿Nombre? tenía Sears, tenía Penny. Ok. Eso, Pero sí, se me tuvieron- cuando viene Borders, en su momento Ok, era un magnet, ok, oh. pero esas tiendas se cayeron. O sea, Sí. queda Penny allí. González Padín era un magnet, que era una cadena de tiendas por departamento inicialmente urbana. O sea, Queda Penny Macy's. y Macy's llegó también para los 2000, finales de los 90. Es que se da esa. Queda Así Macy's, de- eso es de cierto. tiendas Pero grandes, Macy's también es struggling. Y tiene hasta un Yeah. espacio de outlet en un lado. O sea, Plaza tiene indicadores Eso tiene un bochinche ahí heavy interno. pero Plaza se dio cuenta que para atraer al consumidor ya no podía... La estrategia de tratar el parking, el exterior, como un backstage feo, anticlimático, que tú te salvabas de él... O sea, primero la peligrosidad de que me van a asaltar, déjame entrar rápido. O sea, y entras a la seguridad y al frío del interior. Ya esa estrategia no funcionaba. Quiere decir que el decorativismo del interior, el simulacro de fachadas urbanas y demás, eso empieza a decorar la caja desde el exterior. Entonces, hasta la estrategia de los rótulos, la iluminación, y eso ocurrió en varios moles. O sea, yo te podría decir que Río Hondo incluso, Plaza Carolina tuvo remodelaciones en los 90 y en los 2000, tratando de darle al exterior el atractivo de una especie de promesa del deslumbramiento que ibas a tener en el interior. O sea, y los moles originales no eran eso. Sí, eran cajas aburridas. O sea, tú venías de un mundo triste, un backstage de autopista, de expreso, anticlimático. Y tu vida mejoraba, tu déficit de ciudad y de calidades urbanas y peatonales mejoraba tan pronto cruzabas la entrada. O sea, que era un Puerto Rico mejorado, entre comillas. Entonces, eso tú puedes decir que ocurre en otros moles, en otras ciudades Sí. y demás, pero en Puerto Rico, dada la relación colonial, o sea, y la hostilidad de la vida en Puerto Rico y la violencia de esa vida, le añade una carga adicional a ese drama de lo anticlimático afuera y lo deslumbrante adentro. Entonces, eso para mí fue una de las evoluciones más importantes que se han dado. Claro. Quería preguntarte dos cosas dale. sobre Plaza. Hay dos cosas. A mí me dijeron, y eso lo tienes que saber, que había el tren urbano iba a pasar por Plaza. Esa es la primera. Y segundo, y que ellos se negaron. Y segundo, me dijeron que el puentecito ese que te cogí y te metes para la autopista, el puente, Ajá. la carretera, Sí. eso lo pagaron ellos. Que el Estado dijo, yo no lo voy a hacer, me cuesta tanto. Y ellos dijeron, no, yo lo pago, dame los trabajadores, yo te hago esa carretera que es la que Sí. está al Sí, lado ¿cuál es? donde está Desde el Toys R Us. Sí. Y el Office Max, entre medio del Office Max y que no está, ya el Toys R Us no está. Ese es otro de las grandes tiendas que se ve, pero que estaba afuera. Hasta donde yo sé, ahí hubo fondos combinados. Ahí hubo fondos A mí combinados. me dijeron que Plaza la pagó. Con los Contribu- Fonalleda no. por hicieron los chavos. Completo no, completo. El Estado puso algo de dinero ahí. No creo que fue Porque completo. es que las carreteras son públicas. Bueno, pero si Y tú no puedes decir- Pero fíjense, interesante lo que estás trayendo. O sea, Plaza, esto era un hato, esto era un lugar anegado. Sí, el Hato Rey, que era el lugar inundado de agua. Las vacas del rey. Era era el lugar de la finca de los reyes. Y era que todavía están vinculados con la Tres Monjitas. De hecho, era un pantano. Roosevelt en el 38 se construye quizás en los terrenos un poco más secos, más altos, pero toda esa zona tiene una infraestructura importante que el Estado paga, no solo de accesos, que cuando hacen Roosevelt no lo tenía, era una lineecita así que llegaba con una guaguita hasta lo que sería la Muñoz Rivera en su momento. Pero Roosevelt, o sea, toda esa zona, el Hato Rey, empieza a crecer con invenciones del Estado para disponer de las aguas, por un lado, ¿ok? Hasta el Coliseo de Puerto Rico tuvo una operación subterránea para trabajar el problema del agua Para y las drenar- inundaciones. para Sí. drenar todo. Y allá hay plantas operando todo el tiempo, y eso lo pagó el Todavía, Estado. todo eso ahí. Plaza también ha tenido operaciones de agua, y lo del agua es importante en esto de los moles. Si hay unos canales por allí. Sí, y claro, cuando tú ves la fuente de Plaza Las Américas, simbólicamente tú le estás diciendo a la gente, aunque la gente no conozca esta historia, tú estás diciendo conquistamos el pantano, conquistamos lo anegado. Y recuerden que lo anegado no era nada más Roosevelt con su proyecto y las fincas de los Fonalleda. Toda esa zona tenía también arrabales de arrimados, empleados de las industrias que operaban en la Cañeras, zona. ¿no? Sí. También. El monte mismo, el edificio del monte estaba construido sobre un barrio que entiendo que se llamaba el monte. Y hay muchos más. Mi madre se acordaba de los nombres de estos lugares y dónde quedaban exactamente. Personas desplazadas, hubo desplazamientos. Oh, sí, sí. Y claro, pero fíjense que el país tiene una relación muy tóxica con el agua. O sea, el agua es como el lugar, lo anegado, el pantano, es donde nadie quiere vivir
Pier son los terrenos malos, los terrenos de la enfermedad tropical, le damos la espalda al agua. O sea, la idea del agua como un lugar de recreación en la playa fue algo relativamente joven en el siglo XX. Los ríos yo creo que no, apenas ahora estamos llegando a la idea del río como un lugar, o sea, el río era la cloaca, el lugar de la bilarcia. Así que hay la fuente de Plaza de las Américas simbólicamente es un modo de decirnos, triunfamos, ganamos sobre la pobreza, en otras palabras, sobre el agua, porque es el agua que yo controlo, que yo la regulo en tiempo y espacio. Es un chorro que sube y puntualmente baja cuando a mí me da la gana. No me inunda, no me desborda. La No, montaña esa que está al lado, ese era un vertedero. Eso que yo me pongo Eso a es pensar, cierto. wow, el vertedero al lado Pero del ese- mall. Y entonces hay agua también. Yo escribí de eso. O sea, eso está brutal, porque... mi tesis era todo el sobre eso. O sea, a mí me dijeron, eso es el vertedero, un vertedero de Ese era un San Juan, vertedero que cerraron, sí. que ahora le ponen rótulos encima. Si tú tenías o sea, ¿qué más simbolismo que tenías la operación de hiperconsumo al lado del vertedero donde determina lo que consume? Es que el lugar entero, yo pasé un programa entero en la Avenida Rupert, señores, a nivel de simbolismo, pero no vamos a quedarnos en plaza. Hay yo voy a volver a los moles contemporáneos, pero déjame hacer un detour a cuando llega el concepto del village a Puerto Rico. Ahí tendríamos que hablar de San Patricio es el primero que empieza a sugerir, fíjate que tipológicamente estábamos diciendo que la calle se interiorizaba, aire acondicionado, y el exterior es un lugar anticlimático y feo. Pero el de San Patricio hizo algo interesante. Eso fue con la firma de Sierra Caldón y Ferrer. Creo que Luis Sierra, de hecho, fue la persona. Pero para mí es un mall igual. No, sí, el edificio histórico sí. Okay. Y de hecho tiene bombas en ese sótano, porque la familia... Bueno, aquí hay un río completo que pasa Sí, por ahí. eso se inunda y eso se todavía. inunda. Y tiene unas bombas operando constantemente. O sea, y el pompeando agua agua. le cae allá a los de Garden Hills. Eso tú lo has dicho en otros programas, sí. Pues el asunto es, pero San Patricio hizo una remodelación, o sea, siempre era el mall original y el montón de terrenos alquilados a distintas franquicias. Todavía tiene algo de eso. Lo que cambió en su disposición es que ahora empezaron a desarrollar calles que no solo estaban orientadas al vehículo, sino son calles ajardinadas con mobiliario urbano y tú puedes tener una relación interior y exterior como si fuera un village. De hecho, le pusieron el nombre village. San Patricio Village y qué sé yo, lo tematizaron como si fuera una pequeña, un pequeño pueblito. Parece una urbanización. Sí, Yo he visto- los es que lo veo lenguajes como son de una urbanización urbanización, cerrada. sí. Y pero es un modelo interesante porque fíjate tienen que vallas en todos lados. exteriorizó al mall, fue lo que Tienen hizo. vallas de todos lados. Ah, sí, y controles de seguridad, seguro. Esa apertura que 3 se ve. horas gratis. Sí, manda. no, y siempre sí, el tema del estacionamiento ahí es como que todo un rollo. Pero ese village empezó a aparecer también en algunos de los outlets. Principalmente, el de Canóvanas no, ese sigue siendo un El modelo Barceloneta. interiorizado, el de Barceloneta. Que tú, fíjate, y en Barceloneta se dieron cuenta que el público estaba buscando una escala más doméstica, que la monumentalidad del mall original de los años 50, con esos atrios, o del siglo XIX, en las tiendas por departamento, que eran espacios, atrios con techos de cristal y acero de 4 o 5 niveles de altura. Estoy hablando siglo XIX, París, Londres y demás. Madrid, todas las ciudades europeas tenían, incluso en ciudades latinoamericanas, imitaron eso, como los puede ver en Buenos Aires específicamente, y en México, ni hablar. O sea, todo ese imaginario decimonónico, de alguna manera, esa monumentalidad sobrevivió en los primeros moles interiorizados en Puerto Rico. Plaza tiene espacios así, de momento, de 3 niveles de altura. O sea, es como un... Oh, yeah. Pero se dieron Lo de cuenta... la nieve. Pero ahí cambió. Sí. Pero eso cambió. Fíjate que eso. Hay algo en los consumidores que prefieren entonces en Puerto Rico una relación más íntima, más a una escala, más como casi que restituyen la ilusión de la tiendita que tú estabas hablando ahorita, del workshop. Aunque no estén los trabajadores ni esté nadie produciendo nada allí. Pero es una estética así como de pequeño village. Pero constantemente, pero eso tú lo ves en los negocios pequeños en el medio. Cierto. Esa lógica de los pequeños comerciantes internos Y hacen chavos a con las eso. tiendas. Sí, porque los rentan y los ven en todo el mall y en muchos de los malls. Fíjate, y ahora me regresaste de nuevo a Plaza, al mencionarme lo de los kioscos estos. Los pequeños kiosquitos. Plaza pasó, o sea, el simulacro, Plaza sabe que el mall no solo suple una necesidad de consumo, sino que hay un déficit de vida urbana y de peatonalidad que los puertorriqueños en un ambiente seguro quiere decir sin interferencias de clases sociales que considera inferiores o peligrosas, o sea, eso está ahí, la porofobia, el odio y miedo a los pobres. Plaza se dio cuenta que el simulacro de ciudad no podía ser tan antiséptico,
que tenía que permitir drama y tensiones. Y ahí empezaron a aparecer huelgas, la huelga de las madres lactantes en su momento, manifestaciones políticas. Antes los políticos no podían hacer proselitismo allí. Y casi que empezaron a crear eventos y actividades que como parte del simulacro de ciudad, que sugerían lo que tú te encuentras en una ciudad de mezcla de funciones. Accidentes, eventos esporádicos, no planificados. Hacen hasta clínicas, hacen eventos de cultura adentro de... Hacen la lógica del museo. Sí, un performance de ciudad. Carros, todo eso. Traen arte. Sí. Dejan que las universidades se promuevan adentro. Eso es cierto. O los paneles solares. Exacto. Los planes de salud. Pero esa gente está en todos lados. Pero los planes de salud y los paneles solares. Bueno, están los viejitos que corren en plaza. Recuerda que plaza se convirtió también en un lugar. Y las tribus urbanas que empezaron. Es parte de lo que yo están los góticos, los new wave, los viejitos. Pero eso es cerca del cine. Eso es en todos los cines en todos lados en Puerto Rico, créeme. ¿Todavía se da? Sí, el asunto de los góticos. Los góticos y los punks y los emos. Y los emos y los rockeritos y después los cacos también. Y son, mira, aquí hay uno en producción. Dice que todavía dice que está diciendo que no tanto. Pero que son varias generaciones de emo. O sea, estos son gente middle age ya, muchos de ellos. Sí, ahora mismo sí. Trentones y 40. O sea, que son como 3 generaciones de darketones o de góticos emo. Sí. Pero los góticos siempre el mall era un lugar de encuentro. Algo que tú no ves en la ciudad. O sea, la ciudad... O sea, entonces, ha habido cambios. Yo no quiero traer tanto la relación, hablar de la ciudad, de cómo ha evolucionado la ciudad y demás, pero... Bueno, yo vi el pueblo de Aguadilla destruirse cuando abrieron el mall de Aguadilla. Ah, bueno, ese es uno de los... O sea, yo lo vi. Yo vi cuando habían tiendas. O sea, yo en los 90, criándome hasta los 2000, yo vi las tiendas del mall de... El pueblo... cerrarse completamente y todo dirigirse al mall de Aguadilla. Pero esa es la historia del mall. El mall básicamente... Destruyeron los pueblos. Sí. O sea, eso hay que hablarlo. Y hay que hablarlo... Allá de meramente... No, y esa es la realidad. Yo vi, el equivalente a lo que está narrando Belalba aquí es Santurce. Yo vi al Santurce con los cines vivos, con las tiendas, se venía a comprar a Santurce. Yo vi el paseo de Diego en Río Piedra lleno de gente, como lo vieron muchos de los compañeros que nos escuchan. Y eso, pues sí, los centros comerciales y los shopping malls, pequeños, grandes, medianos, de todos los tamaños, monumentales, menos monumentales, se roban eso. O sea, y también eran negocios de puertorriqueños, negocios locales que empiezan a fracasar. A nivel de la ferretería, ni te cuento. O sea, yo me crié de los 80 a los 2000. Me crié con Merino, con García Comercial, todo eso desaparece. Sí. O sea, las ferreterías locales pequeñas quedan algunas todavía, pero ahí fue que vino una invasión brutal desde el neoliberalismo y la globalización. En Puerto Rico, pues eso tuvo también, pues, los instrumentos de Pedro Rosselló y sus políticas impulsaron ese tipo de pensamiento. Y sí, o sea, no estoy entrando en los detalles de la ciudad, pero hay que entender que la relación del mall o del shopping center y los hábitos de consumo no se puede separar de los efectos que ha tenido en las ciudades. Claro. Yo creo que para hablar de la ciudad me gustaría hacerlo en otro programa más en detalle, aunque es importante lo que estás diciendo. Pero es importante también señalar que yo creo que fue la muerte de economías enteras. El clavo al ataúd, la última clavo al ataúd fue la llegada de los Walmarts y de la llegada de los Home Depot. Porque ellos, el Home Depot crea un aparato gigante. Bueno, y el marchaleo. Y alrededor, ¿cómo? El marchaleo. Ah, sí, pero el Marshall, fíjate, el Marshall, por lo menos en el oeste, y yo creo que acá la mayoría, todavía está vinculado al mall grande. Está vinculado a un shopping mall o el mall grande. Sí, son los más exitosos. El Walmart de hecho, funciona como un magnet. El Walmart y el Home Depot crea la estructura gigante para ellos y después un shopping mall. Sí. O sea, y eso es lo que yo veo y lo ves en muchos de los... todo el norte. Sí, porque esos son los magnet. O sea, se fueron las tiendas por departamento como magnet, pero el Home Depot, todo el tema de hacer las cosas tú mismo en la casa y de... O sea, fíjese que el tema del lifestyle, de la calidad de vida, se convierte en una especie de aspiración del consumidor a partir de los 90, yo diría, y ahí es que entra primero Builder Square, después Home Depot. O sea, estos, pues, pero de nuevo, son imaginarios norteamericanos, de la clase media norteamericana, que empiezan a afectarnos y a hacernos pensar de una manera distinta a como vivíamos antes. Y después de eso vinieron los... O sea, que es colonialismo one-on-one. Los Walgreens. Y al no, lado pero de estaban antes. Los Walgreens son de las primeras cadenas grandes. Pero los Walgreens vienen... Pero yo estoy diciendo como estructuras nuevas que satélites. Cogen... Que sola ellos y después alrededor una serie de espacios y tú lo vas a ver. Y el espacio más brutal para mí es coger la autopista y después ir a la número 2 hacia Aguadilla, ¿sabes? El norte. Sí, eso vas a ver un Walgreens y ciertas tiendas iguales repetidas en todos lados. O sea, esa número 2. Crean una serie de
de ecosistemas particulares con ciertas tiendas, parece que tiene unos paquetes, pero eso viene con subsidio del Estado, porque el Estado... Siempre las mejoras viales. El Estado le crea la carretera, agua. le pone la luz, le pone la electricidad, y eso le llegó a hacer Fortuño, y el bochiche gigante fue que bajo Fortuño los Walmart empezaron a expandirse porque él le daba gratis la electricidad, la luz, le ponía las luces, le ponía la brea. Porque es para que viniera un ideológico. Walmart. Porque es ideológico, pero los populares también se entregaron a esto. O sea, este deslumbramiento por lo americano, o sea, ambos partidos dominantes son cómplices. Claro. Y los puertorriqueños mordieron esto. Ahora se están enterando, oye, la ciudad está chula, las terrazas están chulas. Por eso quiero seguir con la evolución. O sea, aquí hubo un enemigo bien grande del retail en general, de los centros comerciales, que fue las ventas por internet. Que esto explotó en los 2000, como ustedes saben. La gente... Entonces empezó unos debates importantísimos. ¿Cómo nosotros hacemos que la experiencia del shopping física, material, tenga sentido? ¿Por qué la gente va a querer ir a encontrar el producto, a tocarlo, a probárselo? Y claro, ahí nos dimos cuenta de una revolución extraordinaria en la iluminación y en las técnicas materiales de construcción y de diseño en las tiendas. O sea, ahí vemos que el juego cambió radicalmente. Yo te diría que desde los 2000 en adelante, porque empezaron a aplicar incluso técnicas cinematográficas de iluminación y de materialidad. O sea, literalmente traían gente que hacían simulacros de producción en cine. Le vas a dar gracias a los millennials alguna vez. ¿Tú crees que ustedes fueron los que trajeron eso? Bueno, yo pienso que el Gen X... Es que yo me estoy viendo lo que nada más que estás diciendo es mi Fue crianza. Fue tu vida. Sí, no, yo sé. Yo no lo vi. Una de las primeras tiendas que elevó el juego de iluminación en Puerto Rico fue el primer Armani Exchange en Plaza Las Américas. Oh. O sea, que crearon... Y que de hecho estaba en el segundo piso. Bueno, yo no sé cuándo... Sí, segundo piso. Y también estaba excluido porque era un área de caro. Es una tienda cara. En el momento lo era, o De era hecho, más cara que lo estándar de yo Plaza. trabajé, Sí. era el espacio de las tiendas caras. Sí, es el circuito que Plaza intentó, que ya no existe. Escondido. Ya eso no ahora, existe. sí, muchas de ellas ya no existen. Ahora yo te diría contemporáneamente Sara, que compró alquiló eso ya 4, es una barbaridad. Sí. consolidó 4 espacios de Plaza Las Américas y creó una especie de enclave. Sí, eso está... O sea, si algo se dio cuenta Sara es que tenía que distanciarse temática, simbólica y materialmente de Plaza Las Américas. Que Plaza Las Américas estar allí era un descrédito. Que el lugar está tan deteriorado que para existir ellos allí como una marca aspiracional, ellos tienen que traer una barrera lumínica y material de refinamiento. Sí. Y de hecho es una tienda muy bien diseñada. Yo no me he metido a nivel de estrategia. Hace tiempo no me meto Muchacho, mucho aquello es... O sea, yo lo vi, le pasé por el lado. Sara es un lugar extraordinario para ver lo que estoy diciendo. Cómo las técnicas cinematográficas de iluminación y de ambientación empiezan a usarse. No solo todo se ve mejor, aunque la ropa cada vez tiene peor calidad, tengo que decirlo, como seguidor de la marca desde los 90, desde los 80. Yo me acuerdo, Sara, cómo empezó en Madrid. Hay mucha gente que lo están... Pero hasta uno se ve mejor allí. Hay mucha gente lo boicotea por las prácticas. No. Y la producción. Chacho, si nos metemos ahí... De dónde vienen los materiales. Horrible. Quiénes son la gente que explota. Pero ahí todas son culpables y Sara particularmente. Muchos de ellos, sí. Y Sara también tiene esta cosa. Mí, el bochinche y el chiste es el maltrato de los sí, empleados. tú vas allá que te maltraten. Ellos se creen que son estrellas que van a ser descubiertas. Sí, no, pero es que también el perfil... Pero alguien le dice eso en el entrenamiento. El perfil del empleado, de hecho, de ciertas tiendas es que tienes que ser casi un... eres modelo, ¿sabes? Era Becoming and Finch. Yo trabajaba en una... Eso era como un frat house. O sea, yo trabajaba en Guess, que era la competencia de toda esta gente. Sí, pero ese es tu drama del cual queremos hablar al final. Sí. Pero mi última tienda no fue esa. ¿Cuál fue? Dilo ahí. Hay una cámara. Fue Victoria's Secret. Ay, Dios mío. En el almacén. O sea, que tú estás midiendo así. No, yo no puedo. Sos altamente regulado. Bien gendered. Sí, es bien gendered. Diablo, yo no me imagino la cara de Luis vendiendo... Las muchachas eran las que medían. Eso no... ¿Y tú estabas allí? Yo era los que rellenaba. ¿Y tú atendías a los muchachos? Ese trabajo fue... Pero acá, tú atendías a los muchachos cuando buscaban... Mira, para mi novia, para San Valentín. No, porque mi trabajo era arreglar el panty bar y verlo y arreglarlo toda la madrugada arreglando el panty bar. Ajá. Y cuando abriera la tienda en 15 minutos todo el panty bar destruido. Y estabas 4 horas arreglando el panty bar. Y tú tienes que estar... Eso es como un infierno Aquí hay trauma. Aquí hay trauma. Hay mucho del mall, que es una lógica del infierno. Bien interesante porque yo no creo... Me da gracia porque te recuerda que te comenté que yo decía... Si hubo un error de hablar de los trabajadores, el Partido del Pueblo Trabajador
es que no estaba hablando para los trabajadores precarios, la gente que trabajaba para servicios. Porque es que literalmente no hay un vínculo real con el trabajador de producción o de un empleo del Estado No, esto es con otra un cosa. empleo interno al servicio. Es otra cosa y conlleva una psicología, conlleva un lenguaje, conlleva un uso de dinero tuyo para tú comprar un uniforme, una vestimenta, una manera de dialogar, de crear la posibilidad de una venta. Y De ve acá, cosas caras. ¿y te daban descuento en Victoria's Secret? Sí, daban descuento en todo. Ahí se beneficiaron, exes se beneficiaron ¿Viste? de brasieres gratis que me daban. Esto es una confesión importante, señores. Bueno, me daban descuento, dan descuento, sí, pero al final del día tú miras a ver. Bueno, primero es que tienes que quitarle el 11% del tax. O sea, que si te daban 40 ya tenías, ¿cuánto? 39%, 20, ¿qué? Sí, 29% ya que ya tú no podías reclamar. Bueno, era el 29%, no era el 40%. Volviendo a lo de Sara, es un chiste, el maltrato es global. Lo de Sara es famoso. Sí, pero es que son... A mí me encanta trolearlo. Es una bichería. Esto es un guilty pleasure mío. O sea, a mí, yo llegué cuando a me comprar salen con cosas. bichería, yo me pongo peor con Yo ellos. llegué a comprar cosas, pero era como el last resort. Y nunca te dijeron, nosotros no trabajamos tu tamaño. Pero no me gusta. no Porque me esa gusta. es una bichería que la Ah, dicen. ¿sí? ¡Oh! Ya lo sé. Y la ropa de Sara es una ropa que nunca corresponde al tamaño real. Gordofobia, Oh, sí. O sea, un small de Sara Sí, ¿no? es como un extra small. Y en las mujeres creo que es peor. Y los pantalones mega largos, porque está hecho para el europeo. Sí, y tú eres un enclenque. 5'11", 6 pies. Tus abuelos tenían anemia y Sí, tus sí, bisabuelos peor. Tú sabes, ¿no? Eso Nosotros es no. interesante. Sí, no, son unos cabrones, Sí, es lo que sí. son. Pero anyway, en esta mini evolución del mall, vamos a cerrar, para entrar ya al último tema, con el Mall of San Juan. El Mall of San Juan es un mall que ocurrió contra toda posibilidad, yo te diría que política y legal en Puerto Rico. Yo no sé ni o sea, cómo la familia carajo Fornalleras apareció eso. no quería ese No, edificio para allí. nada, si era una de hecho, competencia. esa gente tenían abogados litigando preventivamente con cualquier intento de crear centros comerciales en una zona que ellos como si fuera el punto, ¿verdad? Los bichotes del punto, que nadie construyera una competencia demasiado cerca de ellos. Y eso es histórico en Puerto Rico, esto no es un chisme, Para esto mí lo es sabe todo demasiado el mundo. pretencioso. El molde de San Juan yo siempre lo vi como bien pretencioso. Pero te voy a decir qué pasó allí. O sea, High class. sí, eso está ahí, heavy. es aspiracional. O sea, el Mall of San Juan está predicado en la cercanía del aeropuerto. O sea, que tiene, o sea, de hecho, está construido en lo que era una zona de residenciales públicos. Allí estuvo, de hecho, la Villa Panamericana en su momento, que fue demolida. Solo quedaron ciertos edificios prototipos que eran parte de ese complejo, que entendieron que son los que se vendieron a particulares y que todavía son de interés social o de vivienda subsidiada de Sí, alguna manera. Hay barriadas alrededor todavía. Pero es interesante, hay varias cosas interesantes que ellos hicieron. En este cambio tipológico que he dicho, que empiezan, el deslumbramiento no es solo en el interior, sino que tienen que ahora adecuar el exterior del mall para que insinúe ya un mundo transformado, una vida mejorada. Fíjate que tú lo ves en el Mall of San Juan, en la manera sí. como el paisajismo se integra con toda la operación, que yo no sé si pagaron ellos o pagó el Estado, Ahí para darles me acceso. da gracia porque yo lo que tengo es una imagen como casi de Mar-a-Lago. Es que eso está allí. Las grandes palmas. Es un paisajismo Las grandes palmas es de la Florida, nada. Es Florida. Esa gente trajeron unas palmas Sí, en pero bote. hicieron más porque que- esas palmas estaban grandes, Sí, todos esos allí- árboles estaban No, no, grandes. no, ya. eso es paisajismo de primer orden. Allá hay una inversión, no solo, o sea, y yo tengo un guilty pleasure con el Mall of San Juan, lo admito. O sea, a mí Yo he ido solamente una vez. pues yo te voy a llevar un día y Yo te, no- y te voy a y vamos a hablar de esto allí. Una de las cosas que, o sea, la llegada en auto desde el paisaje ya te está diciendo, tú te estás alejando gradualmente del mierdero, básicamente. Aunque estaba el manglar la pesta. No, y tienes los residenciales ahí al lado, tienes el parque cayéndose en cantos del viejo San Juan, del litoral de la laguna, eso está allí. Claro, ellos incluso pintan algunos de los edificios de interés social que están al lado porque se ven desde su estacionamiento. Su estacionamiento es súper luminoso, súper amplio. Es un estacionamiento bien diseñado. O sea, el peatón no se siente que tiene que escapar corriendo porque lo van a asaltar o porque lo va a arrollar un vehículo. O sea que hay un refinamiento en todo lo que es el extrarradio del lugar para que la experiencia esa de entrar no sea el momento antes y después, deslumbrado, apestado, no, ahora es deslumbramiento absoluto desde afuera. Combinaron vegetación existente, boricua, o sea, de maleza, con paisajismo inducido. O sea, que tienes unas áreas de poda que no es que dramáticamente son distintas al resto, no, ellos hacen como una transición gradual entre una naturaleza disque salvaje que ellos a través de diseño han logrado de que se vea hasta linda. O sea, que eso también es interesante, una reconciliación con nuestra maleza, algo que el paisajismo en Puerto Rico raras veces ha logrado. Este es un país que niega su naturaleza, incluso si no la tienen
si no la controla de una forma radical, se siente que se lo va a comer de noche, la mata. O sea, aquí no. Entonces el interior, fíjense cómo violaron la regla de que tú no puedes mostrar la diferencia de las horas del día. No, tú tienes un interior luminoso. De hecho, la transición del sol es parte del atractivo de ese interior. O sea que y claro, sigue restituyendo la lógica decimonónica de las tiendas fachadas, como si fuera una calle interior, y hizo una cosa aún más dramática, que los moles en Puerto Rico no aprovechaban. Muchos moles tienen unas vistas extraordinarias desde los niveles superiores, pero como la ley del mall era que tú tenías que aislar al consumidor de la distracción exterior, no se hacía. Sí, yo vi que tiene bar de balcón. No, ellos tienen una terraza arriba extraordinaria de comida, que tiene también, o sea, cuando el clima lo permite, y el sol no te está matando, es hasta agradable, porque tú ves entonces el paisaje de la laguna al frente. Entonces, de momento, o sea, la pobreza sigue estando allí, la desigualdad social sigue estando allí. O sea, estamos claros, pero lograron rearticularla. Pero al revés, eso es lo que yo creo. Y son estrategias de cine, gente. Esto es punto de vista, esto es diseño de arte y de producción, básicamente, integrado a la experiencia del consumo. Es un mall que yo entiendo que logró desafiar la regla de que tú tienes que tener un magnet, porque sus dos grandes tiendas por departamento se fueron para el carajo. ¿Verdad? Sí. Ese lujo no pegó en Puerto Rico. O sea, Marshall, yo creo que, o sea, la gente se dio cuenta que compraban eso mejor por internet y demás, y Nordstrom o la otra, ni me acuerdo cuál era, se fueron para Saks, creo que estuvo ahí incluso, también, al principio. Sí. Pero el mall sigue operando con tiendas boutiques que se fueron de condado, donde estaban muchas de ellas. Entonces tú puedes ir a noveleriar a ver marcas de lujo que jamás te vas a poder comprar. O sea, ocasionalmente ves el bichote y la bichota comprando en esas tiendas, porque eso es parte de eso es lo que viven los y ahí moles. se lava dinero en Puerto Rico, vamos a hablar claro. Sí, hay una economía de cash que yo sé que tiene que... Yo te puedo decir. Es lo que nadie se ha explicado de Puerto Rico. Ay, dije, no me digas eso, muchacho, que te me van a desaparecer, Luis. No, yo no. Entonces, pues, el Molo San Juan se las trae, porque refleja los cambios en hábitos de consumo, los cambios tipológicos, una relación con la ciudad violenta pero disimulada, o sea, una coexistencia con la pobreza, algo que impensable en Puerto Rico. Yo creo que es un statement. A mí me fascina, pero también me da asco. O sea, recuerden, o sea, yo siento la fascinación y el asco a la misma vez. Yo pienso que más allá de una consistencia es un statement, porque claramente... De marcar territorio. Es decir, mira donde yo estoy aquí, mirando desde afuera, es la lógica de la hacienda. Porque es, mira todos los pelebellos aquí que no pueden comprar aquí. Mírame a mí aquí en el mall comprando en lugar de lo caro, ¿no? Pero Plaza tenía Nemesio Canales al lado y nunca... pero Nemesio Canales está lejos. Y nunca... No está tan lejos. Bueno, tú lo ves lejos, está aparte. Tiene alrededor toda la barriada. Porque lo diseñaron, le tiraron los estacionamientos, garajes, esos inmundos. O sea, lo trataron como un backstage. Lo que hizo esta gente, que a mí me parece interesante, es que no, o sea, sí, hay momentos donde te ponen la verja de mata, ¿sabes? De Miami, para que no veas el caserío detrás. Pero lo que hicieron allí es más que eso. Esa sería la manera fácil. O sea, lo que hicieron fue una especie de integración que incluye la integración oportunista de vamos a pintarles el edificio también. Para que no haya una villa panty, como le decían al proyecto residencial que estaba después de la universidad, porque la gente colgaba la ropa a secar. Está allí. Fachada sur, o sea, te beneficia del sol. Tiene sentido guindar tu ropa, pero eso en Puerto Rico era signo de pobreza. Entonces, la última sección del programa. Estas son las postales del backstage del mall. Vamos a hablar un poco de las crónicas de Belalba, de esa experiencia. Entonces, pues... ya yo aquí toqué el tema del interior versus el exterior, o sea que nos podemos recrear hemos hablado del consumo, del deslumbramiento. Yo creo que es importante hablar del otro, el esfuerzo que se disimula, o sea, la explotación que se da, los laberintos intersticiales de servicio que nadie ve. O sea, tú hablaste ahorita a las 4 de la mañana organizando panty para que a las 8 estuvieran listos, a las 9 cuando abrieran el mall, y que en 15 minutos los panty volvieran a... Ay, Dios mío, esto es infernal, esto es Sísifo. Tú sabes, de la rueda que sube y se le goliza de la montaña. Sí, más allá de eso, realmente... Cuéntanos tus historias. Bueno, realmente ese fue mi primer trabajo acá. O sea, yo tuve la dicha de poder conseguir un trabajo en el mall para poder vivir acá en San Juan, porque yo soy de Aguadilla. O sea, que tú... O sea, que yo tenía que necesariamente buscar un trabajo en el mall, ¿no? Para poder... Pagarte una vida acá. Pagar mi apartamento, que yo me lo dividía, ¿verdad? Con varias personas. Yo no tenía un apartamento ahí yo solo, ¿no? Sino que era 2 cuartos y en cada cuarto dormía 2 y 2. O sea, que nos dividíamos la renta y era en Hyde Park, que es un poquito más caro que
¿verdad? Que Santa Rita. Y entonces yo llego a ese lugar, yo no conocía a nadie, yo solicité, parece que le gustó mi entrevista y entré en un circuito en el cual era ¿Esto un es primer mundo. año en la universidad? O sea, tendría 21 Esto años, 20. yo no. Es que Recuerda tú habías yo empecé estado la ya- UPR de Aguadilla. Exacto, cierto. En la UPR de Aguadilla yo no tenía que trabajar porque estaba al lado de mi casa, eso que yo podía. Mi mamá me hacía comida todavía, ¿no? Esos primeros años de universitario, pues tú Al nene lo todavía estás ñoñan con la un poco. mamá Sí, y sí. estar es el nene nuevo El y pollito estás y la gallina. empezando. Ya cuando yo decidí irme a hacer el transfer Tendrías 20 a años, sociología, por ahí. 20 y pico, 23, 24 años. Ok. Entonces, yo allí vi un mundo de trabajadores y casi todos y todas y todos eran personas que eran también estudiantes o ex estudiantes de la universidad. ¿Y qué año es esto, Luis? Para ponerle Esto es vela al bar. 2006. Ok. 2006 hasta el 2011, 2012 fue que O sea yo que la trabajé. tercera expansión de Plaza Las Américas, la de los finales de los 90, principios de los 2000, ya había ocurrido. Sí, yo Borders estaba allí todavía. El plaza que yo vi es el plaza que todavía está. Bueno. Básicamente, bueno, vamos a decir Físicamente. fachada, las losas, las entradas. Pero no se había ha añadido varias cosas, ¿no? El sitio que tienen los de esos chinos, ¿cómo se llama? De comida. El TJ. El no. P.A. Chang, eso es nuevo. Y el Cheesecake Factory. El Cheesecake Factory es nuevo, pero yo los vi llegar porque con eso llegaron a la misma vez que yo creo que llegó Victoria's Secret, que es el último trabajo que yo vengo a tener. Y de hecho yo, tanto la tienda de Guess como la tienda de Victoria's Secret, ambas yo las abrí, yo creo que. No, ya ellos habían hecho una remodelación. Guess había hecho una remodelación y la volvieron a abrir cuando yo entré. Yo creo que o sea, yo recuerdo ellos estaban eso. allí en las remodelaciones que yo entro como trabajador nuevo. O sea, que yo entro en ambas tiendas, en estos dos periodos diferentes, como empleado nuevo, porque habían uno estaba remodelando desde cero y otro estaba entrando como nueva tienda, ¿no? Que era un monstruo Victoria's Secret, era enorme. ¿Y tuviste, o sea, solidaridad entre empleados? Eso es bien interesante. Dale, estos son los temas grandes. En la lógica interna de lo que sería un Guess, que es una tienda más pequeña como boutique, porque allí iban, o sea, yo le llegaba a hacer ropa y vestimenta a artistas. O sea, Joel y Randy, venían las esposas de Wisin y Yandel, venían artistas, venían Maripili, yo le llegué a atender. Mira. Yo atendía mucho a las mujeres. No me gustaba a los hombres porque eran arrogantes, eran de clase media alta o venían mucho también narcos o personas de los trabajadores de los narcos. ¿Y tú estás haciendo profiling o te daban, No, porque cómo es tú que sabías que eso era lo que la estaba actitud pasando? era otra manera de cómo trabajar. De Entonces, para avasallamiento. hacer la venta, Ajá. o sea, tenías que someterte, eran juegos ahí de, pues ¿cómo estás? Te quedó bien. Y entonces, había unos chamacos que hacían ese trabajo, que eran mis compañeros, y eran, no sé, eran más cacos, ellos tenían un flow más diferente, y yo prefería estar... O sea, que tú decías, mira, llegó el bichote, Carlos, te toca a ti. Pero había una división de trabajo interno de y se dividía... Entre ustedes. Sí, pero nos conocíamos y hablábamos, ¿no? Y podíamos conocernos y hablarnos y sabíamos quiénes venían y ¿Y cuándo había venían a trabajar. solidaridad o competencia? Había competencia y lo peor era todo que no se pagaba bonos o algo, te daban a veces certificados, te regalaban un reloj que eran caros, $400. Okay. Yo llegué a ganarme uno y de hecho se lo regalé a mi hermano. Pero que no tuve, o sea, yo para ese tiempo, en 2006, yo ganaba 8.50 y pico. Y el que mínimo un era por montón. debajo, sí. O sea, que sí había, pero no te daban por... O sea, un año... ¿Y tú ganabas por comisión? Había un compañero que vendía 1 millón. Yo que llegaba a vender casi medio millón en un año. O sea, ese es el nivel de lo que conlleva. Exacto. De lo cual Pero recibes tú una nunca- fracción. Exacto. Y lo que yo llegaba a hacer era $11,000, $13,000. Señores, al este es el año. argumento de Marx de la plusvalía. O sea, O sea, tú estás generando $500,000, Exacto. pero recibes una fracción de No, eso. y es un escenario donde el nivel de consumo se es diferenciado. Porque habían personas que gastaban $30,000 a la semana. Muchos de ellos vinculados al narcotráfico. Todos los días compraban.
Y hay una clientela específica de lavado de dinero de todo lo que tenga que ver con el narco internamente al mall. O sea, Que es lo que los mantiene creciendo, aunque la economía haya colapsado, siguen apareciendo. pero también había un montón, tú veías también las personas que iban constantemente a comprar algo o a ver si había algo de especial. Y ven acá, gente racializada. y Belalba, ¿tú viste la expansión de joyería? Porque Plaza no tenía tanta joyería como ahora, en su momento. Y de momento a mí me sorprende la cantidad de... Por lo menos, yo no vi la joyería... Guess tiene sus relojes, tenía Sí, prenda, pero no es la liga de la que gafas, estoy pensando. no tenía, o sea, no eran tan baratos, pero habían gafas Sí, que pero- a veces eran baratas, $65. Ya. Pero los relojes tenían dos relojeras. O sea, y tenía zapatos caros y zapatos de hombre y zapatos de Y mujeres. te interrumpí en algo importante que tú estabas diciendo. Hablaste de la cuestión racializada. Ajá. O sea, saben que en esto del retail, Yeah. el profiling desde el siglo XIX ocurría. Sí, sí. O sea, el título de este programa es Usted no puede entrar en camisilla. O sea, Sí, había profiling. claro que sí. Y era bien patético porque uno aprendía en cierto grado de que las personas racializadas iban allí a gastar. Y eran personas trabajadoras, y muchos de ellos dominicanos, personas inmigrantes, que compraban su ropa allí. Y era un asunto de clase internamente de ellos como obreros. Y eran las personas que te mandaban a verificar o verificar quién era. Y cuando miras a ver, muchos de los robos que se llegaron a ver eran de las nenas de los colegios privados. Interesante. Blanquitas. Que las cogían porque se te pintaban las manos, porque estaban rompiendo el sensor y las veías y los otros las cogían. Se llegaron a coger niñas de las escuelitas privadas bien caritas de Puerto Rico. Llamando al papá Jugando abogado allí. allá en Yeah. Guaynabo. Yeah. Papi. Sí. Ajá. Pero tú, Interesante. a diferencia de lo que sería en Victoria's Secret, o sea, yo tengo una buena relación con gente que yo conocí allí, porque muchos eran de ellos y ellas, personas que tenían bachillerato, que estaban estudiando igual que yo en la UPR, Ya. nos veíamos en la universidad, hablábamos de la universidad, hablábamos de la huelga, hablábamos de hecho, yo la huelga del 2010, yo me cambiaba y brincaba la verja para ir a trabajar en el mall. Pero vivía en la huelga adentro. O sea, que era pelú, O sea, pelú de día y vendedor de Victoria's Secret de O noche. sea, yo me bañaba y me cambiaba dentro de la Interesante. UPR Río Piedra y brincaba la verja para ir a trabajar en el mall. Y ya tú veías en este tipo de interacción, te das cuenta que había como que un valor, o sea, que te estabas exponiendo a un aspecto del cual hablamos en la academia quizás, lo vemos en los archivos allí, pero esto es como una especie de archivo viviente. O sea, no quiero usar la palabra antropológico, pero hay... Bueno, pero sí, sí. son elementos sociológicos y antropológicos que yo no creo que en Puerto Rico se haya hecho. Yo lo he pensado, por eso que digo, no, necesitan. Pero porque literalmente tú vas a ver todo el escenario. Te digo, el peor, yo cuando trabajé allí, yo dejé de celebrar mis cumpleaños, dejé de celebrar los cumpleaños de mi familia. ¿Por Dejé qué? de ¿Por celebrar- los horarios? Dejé de celebrar las navidades, dejé de celebrar porque no tenías tiempo. O sea, que esta época era tenía terrible para ti. Sí, el peor horario que puede ser, el peor horario era 11 a 8. ¿Por qué? Porque veías el día y veías la noche. Entrabas Ay, a la Dios mío. mañana y después cuando salías veías la noche y tú te quedabas adentro y toda la luz es constante. So que la cuestión psicológica... Sí, dislocante. que para el que es el trabajador allí, te destruye completamente el sueño, te destruye completamente... Y yo llegaba a leer y a hacer mis trabajos después de trabajar en el mall. So que yo tenía que ponerme en mi cabeza... A veces yo salía para afuera para ver el tiempo cuando se iba, para no romper completamente. O sea, cogía, almorzaba a las 4 de la tarde, cada 5 horas después que yo hacías el break. So que a las 4 o 5 de la tarde cogía comida, salía un poquito afuera, veía, ya estoy viendo que está yendo se está yendo el sol para entonces ir a ver, cuando salía, la tienda cerraba a las 10 y salíamos a las 11 o a las 12 Pero de cerrar la tienda. Este plaza que estás hablando del 2006, todavía 2010, todavía, o sea, ya lo habían blanqueado literalmente, habían quitado la oscuridad de los 70 y 80. Sí, pero era una luz constante. Pero era luz artificial. Era una luz constante artificial para que tú te quedaras allí y se te perdiera el tiempo. Entonces uno como trabajador allí era horrible. Y no, es lo Interesante. peor de todo. Bueno, yo te digo, yo no puedo escuchar a Mariah Carey.
con la canción de Navidad. Yo tampoco. Eso es tortura. Porque esa canción de 11 a 8, ¿cuántas veces tú la escuchabas? 4 o 5 veces. Entonces Dios tú mío. estabas y todas las canciones de Navidad, yo detesto el repertorio gringo de Navidad, yo lo detesto completamente. Porque Todo es el esto de background de las Frank tiendas. Sinatra, la madre de ellos, Ay, todo. Dios mío. Yo no puedo. O sea, yo literalmente, después de trabajar en Victoria's Secret, que es otro escenario, yo dejé de ir como 5 años al mall. Yo no podía. O sea, te traumaba ese espacio. Yo no podía, yo no quería tocar el mall, yo decidí no tocar el mall y me dediqué a la maestría de filosofía y eso pues tenía sus becas y no pues, tenía que volver a trabajar en el mall. O sea, yo desde el 2012 yo no he trabajado en un mall, pero tengo buena experiencia con gente que conocí allí, ¿no? Como yo una vez te lo he comentado personalmente, yo ahí fue que empecé a conocer gente de la comunidad. O sea, porque habían trabajadores y trabajadoras de la gente de la comunidad, era un lugar abierto, multicultural, desde la diferencia de clases, gente de muchos pueblos que son los trabajadores de allí, no son gente de San Juan, muchos de ellos son de otros pueblos. So que era un escenario bien particular. Ahora, en Victoria's Secret, yo nunca conocí un empleado, porque todos eran constantemente trabajar, cambiaban. Yo nunca conocía el gerente, no sabía que eran diferentes gerentes, eran diferentes empleados en el turno. Y todas las semanas cambian los features. Es una tienda que cambian las paredes. La panty que estaba allí Ajá. ya está allá. Y la cambian. Y eso es una estrategia de mercadeo. Yep. Sí, De que tú pero el tengas cambio que de volver jefes a qué para que te responde. quedes atrapado entre... Es como una lógica de laberinto. Para el cliente. Para el cliente. Pero el cambio de jefes o de supervisor, Yo no, ¿a qué responde? para que no pudieras organizarte. Porque era una tienda muy grande. Cuando yo empecé eran más de 200 empleados. O que tú tenías para hacer una unión. O que creabas todas las condiciones de que nadie podía... Interesante. Creaban los horarios para que tú nunca estuvieses con las mismas personas. Y entonces la tienda a la misma vez. Mira. Eso que crea todo un trabajo de psicología, de manipulación, de control. O sea, yo no tengo ningún apego por ese lugar. Y de hecho, yo pienso que fue el trabajo más peligroso porque trabajaba en la madrugada. O sea, si yo entraba a las 2. Yo entraba a las 12 o a las 2 de la mañana. Y sales a conducir. Y después, cuando salía por la mañana, tenía sueño y llegué a tambalear. No, y ha habido accidentes en Puerto Rico de trabajadores Pero de son centros muchos comerciales. pero Jóvenes que chocan. para mí han sido más enfermeros y enfermeras, pero es la es lógica más misma. trágico aún. Es el graveyard. Es la lógica del graveyard. Le llaman graveyard shift. Fíjate, traíste algo muy interesante con esto de los cambios constantes dentro de Victoria's Secret. Porque en la historia del shopping mall, shopping center y el mall particularmente, hay un balance delicado, pero deliberado, entre unos elementos predecibles que siempre están allí, que no cambian, que articulan la experiencia desde un sentido de seguridad. Tú regresas a algo que esperas que siempre esté allí y te da un sentido de referencia similar a lo que las ciudades tendrían con sus monumentos, con sus hitos, con las calles que uno siempre conoce y recuerda y regresas a ellas y te gusta porque, ¿sabes? Es un referente. O sea que eso está, pero a la misma vez hay una lógica de cambio constante. Si no, el mall te aburre, si no, el mall no puede articular la escapada. Porque a fin de cuentas estamos hablando de una arquitectura que desde el siglo XIX, aún en ese momento con las fantasías coloniales y demás, de la exuberancia y el exotismo, la intención es darte una escapada. O sea, es una arquitectura y un concepto que es de entrada antiurbano. O sea, tiene el germen ya de destruir lo que está alrededor, de hacer desaparecer la vida cotidiana y crear un estado de excepción. Ya cuando ese germen explota, pues ese es el mall que conocemos como una isla allí en el medio del parking, rodeado de expresos y demás. Pero interesante, o sea, porque tú lo estás describiendo también desde una lógica para el trabajador. No solo que para el consumidor encontrar cambio es parte de su deslumbramiento, a la cual que encuentra referentes y cosas que siempre están allí, pero para el trabajador, el cambio constante era una forma de impedir que ustedes se pudieran organizar. Y va acá, tú no podías, ¿te cambiaban también los compañeros en los turnos? Sí, esa es la cosa. O sea, no solo el supervisor. Tú no podías relacionarte con el compañero y compañera. Tú los veías a veces una vez o 2 veces a la semana, pero trabajabas 4 o 5 veces a la semana, 2 veces, una vez o 2 veces a la semana lo podías ver. Y eso lo hacía unas 4 de más veces que competencia y menos solidaridad, obviamente. Para eliminar la solidaridad. Para eliminar la solidaridad y la posibilidad de relacionarte y de organizarte y de poder, de cierta manera, hablar sobre... O sea, no había tiempo. Era
Rápido llegabas y estaba un plan. Había unos gerentes que eran del piso, de cambiar los pisos y de visuales. Unos gerentes visuales. Y había unos gerentes de las cajas y del asunto de del manejo. Sí, esos tienen... ¿Sabe? Había era un monstruo, es un monstruo. Tienen Es un full- nombre ese puesto, los que están supervisando la apariencia de la tienda adentro, Ujú. cómo se montan las cosas y demás. Ujú. Fíjate, me parece que es importante para nuestra audiencia, en esta época de ventas y demás, que la gente va estresada a estos lugares, que tomemos en cuenta la perspectiva del trabajador allá adentro. O sea, muchas veces nos quejamos, yo soy uno que me quejo en redes cuando recibo maltrato, y en Puerto Rico hay un historial también de maltrato en las relaciones comerciales, pero mucho de ese maltrato también hay un porciento enorme que tiene que ver con que son unas condiciones laborales terribles y que son personas que están pasando por 3 trabajos, o sea, de que no, o sea, yo no creo que el abuso se justifica de ningún lado, o sea, porque al final estamos consumidor y proveedor en una batalla interna cuando en realidad somos víctimas ambas de un sistema de explotación. Así que ya para entrar en cierre, ¿qué noticia de esta semana, qué argumento de esta semana te parece que deberíamos emplear aquí para darnos ese pisco labis final? Pues fíjate, no sé. Estoy aquí pensando, es que ha pasado muchas cosas, ¿no? Fíjate, a mí me interesó mucho y creo que ya han hablado de eso, el asunto de cuando Trump se consiguió con Mandami, ¿no? Eso me pareció interesante. Bueno, hicimos un programa entero sobre eso. Pero de ese evento, no, de ese evento. El de la oficina. La cuestión Sí. del Oval Office. Ah, que ya, eso creó, ya, ¿no? ya. Muchacho. Eso bien interesante. Yo lo vi como una movida, lógicamente como un Trump que está en decadencia completamente y que vio ve esa figura de crecimiento, un ganador por encima de todo lo que pudo haber pasado y él apostando en contra porque él estaba con Cuomo, ¿no? A mí me hizo pensar en el fotoperiodismo, y esto lo estoy trayendo de otro lado. El poder de una foto. Porque todas esas narrativas que se construyen, sí está el diálogo breve ese que compartieron en la conferencia de prensa, pero es la foto, el trabajo fotoperiodístico de esas fotos, son las que cuentan casi que la historia de la cual se produce sentido después en los comentaristas, talking head y demás. Así que hay algo de la foto estática, a pesar de los medios de comunicación complejos, que sigue teniendo un valor. ¿Cuál era la foto atrás? Fue Sí, FDR. era con... Cierto, pero espérate, ¿quién era? Sí, FDR. Y dice, él me dijo que le gustaría una foto con FDR. Y ¿sabes qué? Yo la conseguí escondida allá abajo en el sótano. Y yo la cogí y la puse de nuevo arriba. Bien interesante que sea Trump el que saque... FDR, Que saca FDR. Franklin Delano Roosevelt, New Deal, Exacto. una especie de pacto para que el capitalismo pudiera continuar su paso de explotación, creando mejores condiciones para los trabajadores, evitando la organización el gran y el socialdemócrata. comunismo como amenaza. El gran socialdemócrata. Exacto. Que para los efectos, para mucha gente ahora sería un socialista, porque fue el que creó toda la base de protección social de Estados Unidos. Desde el seguro social, protección de parques incluso. Ajá. Y nosotros tuvimos a Tocqueville como figura en Puerto Rico que experimentó con la Junta de Planificación. Y entonces ha habido mucho también desánimo por la figura de Mandani. Porque ha cerrado fila, tiene gente sionista dentro de su grupo. Dejó a Jessica Teach, que él lo dice. Jessica Teach es el apellido. Sí. Bueno, el nombre. Teach, que es la jefa de la policía, que es una sionista también. Que de hecho viene una familia de ricos, yo no sé. Me dijeron que los Teach son una familia de ricos dentro de Nueva York, multimillonarios, y ella siendo la figura, es una hija de una figura de gente de dinero. No es Carnegie Mellon, pero es un nombre que aparece en edificios institucionales. Que los ricos quieran tener el puesto de la policía. No es el policía común. A mí no me sorprende para nada. Eso me parece bien extraño. Digo, curioso, pero tiene sentido con lo que es la policía en su origen. Claro, entonces ha habido mucho desánimo porque no ha querido apoyar a los que van a retar a las figuras como te digo, el representante Jeffrey, ¿qué? ¿Cómo se llama él? Dios mío, se me olvida. Rakim. Sí, Rakim Jeffries. Sí, pero aquí estamos viendo lo mismo. O sea, ¿cuánto tú puedes proponer desde... Schumer. Esto es un país conservador. Cerró fila con los neoliberales sionistas y mucha gente está molesta. Yo no sé, yo no usaría ese lenguaje todavía. Yo le daría espacio al tipo. Tú vas a tener que negociar fuerzas con las cuales tú no estás de acuerdo. Ese es el dilema que yo creo que la mayoría... Y cualquier político lo tiene que hacer. La mayoría de las personas está perdiendo de perspectiva. Claro. Que él está entrando como minoría ideológica y como minoría
política. Mira, entreabriendo una puerta así, Y a entonces, duras penas. Tiene que negociar, claro, eso ha llevado en el pasado a que muchos de ellos se mermen y se normalicen o se cierren o se sometan a los neoliberales y liberales centristas. Como Alexandria. Y eso es lo que están viendo. Mucha gente dice, el nuevo Alexandra Ocasio-Cortez, relegado, sometido a la clase dominante. Yo pienso que es un error de someterse. Yo pienso que es un error someterse y que él tiene el higher ground discursivo. Y debería aprovechar ahora. Y debería ahora mismo, porque él es una figura que no es un representante como Bernie, no es como un senador como Bernie, no es una representante como Alexandria Ocasio-Cortez, sino que él tiene una figura de jefe de ciudad. Y él tiene un puesto mucho más fuerte que estas personas que son más débiles y que debería de tener un grounding. Y yo creo que esa es la decepción que la mayoría de la gente tiene, como que esta persona tiene toda la posibilidad, tiene todo el spotlight, tiene el discurso del abrió a que mira, ahora hace falta, y entonces ahora de momento te sometes. Entonces ahí es que yo veo que sí tienes razón en cierta manera, pero las personas obvian de que el terreno de la política de liberal, que es en el que está, conlleva negociaciones con gente moderada, con gente... O sea, ¿qué es lo que va a pasar ahora con la elección de Jara en Chile? Que ella no tiene el 50% más uno, va a tener que hacer coaliciones con los liberales y con algunos centro-derecha para poder hacer un gobierno, que fue lo que pasó con Boric, porque entonces la gente, Boric fue un fracaso, pero es que Boric solo no puede ganar. La izquierda chilena no puede ganar, este es otro caso. Allá tienes que hacer coaliciones. Y no solo es ganar, Belalba. O sea, para gobernar, tú tienes que pactar con sectores y con los cuales no siempre estás de acuerdo. O sea, para implementar tu plan. Así que yo... O sea, sabes que critico los purismos de izquierda usualmente. Sí. Me gusta darle tiempo a los líderes. Quiero tener fe, todavía y esperanza, pero estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, hay que mantener un ojo vigilante. En este programa vamos a estar mirando a Mamdani. Sí. Mamdani. Pues lo dejamos ahí. Creo que hemos cubierto. Este es un programa medio navideño. Claro, señores. Señores, que no solo de pan vive el hombre. / La Cuneta Calibana y apóyenos. Apoyen este equipo. Apóyenos a nosotros aquí para tener champán socialista y todas esas cosas. ¿Champán? Para traer sorullitos y los bacalaitos para Miguel. Por favor. Sí, por favor. Donen. ¿Sabes? No, señores, esto es un esfuerzo humano e infraestructural importante y quisiéramos poderlo hacer sostenible eventualmente. Así que su ayuda es muy, muy agradecida. Y gracias por estar ahí. Comparta esto. Gracias y denle like y compartan el contenido. Esa es otra manera de ayudarnos también, para que lleguen otras personas. Envíaselo al cuñadísimo. Y leemos sus comentarios, respondemos a ellos. O sea, y al tío borracho, envíaselo también. Para que siempre está con el tío borracho. Estoy pensando que existe ese tío borracho. Voy a investigar. Mucha gente tiene el tío borracho. Varios. En Nochebuena. Más de uno. En Nochebuena que jode. Tíos y tías. Bueno, señores, se les quiere. Nos vemos.